turístico no estamos registrando ninguna incidencia relevante. Es decir, se está todavía ofreciendo una información relativamente veraz. Cambio de tema porque he visto que hay malestar en el Cabildo de Tenerife porque la DGT ha llegado ya a un acuerdo para ese protocolo de retirada express de los vehículos accidentados de la autopista en Gran Canaria. ¿En Tenerife tienen ustedes referencia de si esto se va también a materializar o todavía están pendientes? Pues todavía seguimos a la expectativa, Mayer, y lo llamativo es que nuestro planteamiento fue primigenio en el tiempo. Fue el primero y además el que ofrecía bastante más información y alternativas sobre las pautas de las medidas, pero se han adelantado a suscribirlo con el Cabildo de Gran Canaria. A mí me parece estupendo, lógicamente, pero nuestros problemas de movilidad son acuciantes, como todo el mundo conoce y padece, y por tanto cualquiera de estas medidas para nosotros es absolutamente trascendental. En fin, no tenemos más información sobre los motivos que andan detrás de que se haya precipitado la firma en un lado y en otro no tengamos noticias, pero seguiremos estando muy atentos y muy insistentes para que sea una realidad también en Tenerife cuanto antes. ¿Y qué le parece, señor Afonso, también las tasas de AENA tan anunciadas y que conlleva precisamente esa aplicación desde el año 2027 a 2031? Y uno puede comprender que los precios de todo se tienen que actualizar, pero lo que es menos comprensible, en mi opinión, es que en territorios absolutamente dependientes de la conectividad aérea, como es nuestro archipiélago, AENA siga sin tener un mínimo gesto o un mínimo alarde de sensibilidad. No solamente con el régimen de subida de tasa general que se ha concretado ya, sino también sobre otros anuncios como el de gravar con otras extracciones, en este caso con una tasa, al estacionamiento del transporte colectivo discrecional en el entorno de Tenerife Sur. Eso, desde luego, nos tiene bastante cansados ya a la hora de abordar la realidad de una isla que necesita de sus aeropuertos como de pocas otras infraestructuras y sin embargo no encuentra en su gestor la reciprocidad de la rentabilidad que está ofreciendo. Son dos aeropuertos que han incrementado mucho su tráfico de pasajeros estos años, que por tanto contribuyen bien al sostenimiento de los gastos operativos de la entidad, de AENA, y que no se tenga una sensibilidad con los aeropuertos de Canarias, en particular con los de Tenerife, nos parece que desde luego está fuera de lugar. Bueno, la habíamos convocado para otro asunto, señor Afonso, pero no tenemos tiempo para más. Le agradecemos su presencia aquí en De la Noche al Día. Gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Bueno, a las 8 de la mañana ya hacemos el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias en la televisión canaria, Pilar Rumeu, Isaac Tacoronte. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Seguimos nosotros pendientes de la búsqueda de Airam Concepción. Ya saben, ese joven que se perdió el lunes por la tarde en la isla de La Palma. La búsqueda se ha centrado en la costa de la zona del aeropuerto y en el núcleo de Los Cancajos. Los drones térmicos de la Guardia Civil que permiten detectar el calor humano a grandes distancias también se han incorporado a esa búsqueda. Las fuerzas de seguridad continúan rastreando la zona, participan efectivos de salvamento marítimo y decenas de voluntarios que se han organizado para ayudar en el rastreo. Es jueves 19 de febrero, comenzamos. Canarias recibió en enero más del 44% del pasaje aéreo internacional llegado a España. En todo el país fueron casi 7 millones los pasajeros que llegaron procedentes de aeropuertos internacionales. AENA propone subir las tasas aéreas un 3,8% cada año hasta el 2031. Esto supone pagar de media 43 céntimos más por pasajero, una propuesta que se comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Asociación de Líneas Aéreas ya ha mostrado su rechazo. Miles de viudas, monjas, sacerdotes lloraron anoche en el entierro de la sardina en Santa Cruz de Tenerife. La comitiva fúnebre realizó su recorrido de costumbre y la sardina Ildefonsa terminó quemada en la avenida Marítima. Vamos a conocer ya otros asuntos que serán noticia. Nos lo cuenta como cada día Eva Trujillo.
Pues estamos pendientes de la actividad sísmica que continúa registrando Tenerife, aunque unos movimientos de muy baja magnitud. Ayer se superaron los 1.400 seísmos. Hoy el Comité Científico del Plan de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias se vuelve a reunir por segunda vez para analizar esta situación. La cita será a las 9 de la mañana, pero tendremos que esperar hasta las 12 del mediodía para conocer el resultado de qué significan estas señales sísmicas sin precedentes hasta la fecha. Y atentos también al encuentro que mantendrá el PSOE, precedido por la secretaria de Organización del Partido en las Islas, Nira Fierro, y que valorará la gestión que está desarrollando el Gobierno canario con la Estrategia de Energía Sostenible, financiada con fondos europeos. Y también este jueves la reina emérita Sofía recibirá el premio Gorila que concede la Fundación Loro Parque, reconocimiento a su compromiso con la defensa de la naturaleza. Al acto asistirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Bueno, pues estos son algunos de los temas que marcan la actualidad en esta jornada. Y en los deportes, el Club Voleibol Guaguas ganó en Praga y sigue adelante la Champions gracias a un mejor coeficiente de sets que en Berlín. Jugará los octavos de final. De voleibol al baloncesto, porque por fin está aquí la Copa del Rey. Marceliño Huertas es baja casi segura en la Laguna Tenerife para medirse al Baskonia. Y este jueves arrancan los cuartos de final en Valencia. Ya en marcha la minicopa, donde el Gran Canaria se impuso en el derbi insular. La temporada de motor ya va acelerando poco a poco aquí en Canarias y ayer se presentó todo un clásico, el Rally Villa de Santa Brígida, que llega a su edición número 42 con novedades y dentro del Campeonato BP de Las Palmas. En un momento lo vamos a ver todo aquí en Buenos Días Canarias. Y así como vamos a ver, amanece en la Isla del Hierro. Estamos en la zona de Tejelieta, en el municipio de Valverde. La jornada arranca con cielos parcialmente cubiertos, brisa y una temperatura fresca, en torno a los 14 grados. En la costa hay mal estado del mar. Vamos a ver cómo se presenta esta jornada de jueves, Vicky Palma, de jueves y también mirando al fin de semana carnavalero. Bueno, de momento vamos a tener un tiempo muy tranquilo en la jornada de hoy y en carnaval no va a haber ningún problema durante el fin de semana. A lo mejor vuelve la calima el domingo. En general hoy también puede regresar la calima en cantidades poco importantes. Vamos a tener un día tranquilo, soleado, hay pocas nubes hasta ahora, de tipo bajo a menos de 800 metros de altitud. Son más abundantes ahora, desaparecerán en horas de mediodía para reaparecer al final de la tarde. Notaremos ambiente fresco también a mediodía. La temperatura máxima difícilmente superará los 24 grados y tenemos viento alisio moderado con intervalos localmente fuertes, especialmente en alta mar entre las islas y en las vertientes sureste y noroeste en las islas de mayor relieve. Las condiciones laborales de los médicos adecuadamente reguladas, los médicos perciban que sus condiciones laborales son dignas, que pueden atender adecuadamente a la población, y lo que se busca precisamente es mejorar el sistema. Que la hora de guardia tiene que estar por encima de la hora ordinaria y que debe computar de alguna forma para la jubilación. Vamos a repasar las portadas este jueves y comenzamos por el periódico El Día, que tiene en portada una imagen dedicada al carnaval. Imagen para esas miles de viudas que lloraron a la sardina en el día de ayer, y destaca la gestión de los aeródromos isleños. AENA ignora a Canarias y aplica el tarifazo a sus aeropuertos. Y continuamos con la provincia, titular para el plan de obras en la red aeroportuaria. AENA asesta el tarifazo a los aeropuertos canarios y fotografía para el Guaguas a octavos de la Champions. Periódico Diario de Avisos también, la fotografía para el carnaval. Una pintoresca marea de mascaritas y viudas llora la quema de la sardina. Santa Cruz comienza a despedir el carnaval con su acto más estrambótico. Fotografía en Canarias 7 para el cruel desenlace para el Gran Canaria, que perdió ante el Sume Bilbao. Y el principal titular va en relación a declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Morales exige la inclusión de 10 medidas para la isla en el decreto Canarias. Vamos con la prensa nacional. Comenzamos con el periódico El Mundo. Imagen para Rufián, que pide a los partidos de izquierda que en cada provincia se presente tan solo el más fuerte. Y en destacado, los excesos del DAO eran un clamor, no se subía la bragueta.
Y terminamos con El País. Fotografía para José Ángel González, denunciado el director adjunto operativo por agresión sexual, y dice que Interior investiga si el círculo del jefe de la policía tapó la violación. Y como les hemos contado, continúa la búsqueda por mar y aire de Airam Concepción, un joven con autismo y altas capacidades que lleva más de 48 horas desaparecido. Durante la jornada de este miércoles, un amplio dispositivo ha permanecido activado para intentar encontrarlo. Sin éxito, la búsqueda de Airam durante todo el día no ha dado pistas sobre su paradero. Autista de altas capacidades, no es la primera vez que vive un episodio similar y su madre, Mercedes, relata su previsible estado actual. Mi hijo es extremadamente sensible, pero en esta situación, que no es nada típica en su vida, puede estar muy desorientado y puede sobre todo tener mucho miedo. Son 4 días, el primer día está más alterado y el segundo día está como muchísimo más aturdido, ¿no? Y cansado, tiene que estar muy cansado. Mercedes apunta que Airam es autónomo en su vida diaria y que en su probable estado de desorientación hay que abordarlo con mucha cautela. Tengan mucho cuidado y mucha delicadeza, que él no se sienta que está siendo observado, eso es muy importante también, y que se llame y así los dispositivos se activan y van a la zona. Por tierra, mar y aire se han desplegado efectivos de emergencia y voluntarios a la vez que se espera por una llamada al 112 que dé información fiable que ayude a su localización. La isla de Tenerife volvió a registrar una actividad sísmica similar a la que ya viene produciéndose desde el año 2016. Unos movimientos, aunque en muy baja magnitud, superaron los 1.400 seísmos. Vulcanólogos del IGN e Involcan aclaran que ahora mismo no hay indicadores para permitir prever una erupción a corto plazo. Hoy es la segunda reunión del PEVOLCA para analizar esta situación. Tenerife volvió a registrar este martes actividad sísmica de muy baja magnitud en el entorno de Las Cañadas, un comportamiento habitual en zonas vulcanológicamente activas. Todavía se está valorando, pero es también actividad, por decirlo, de la misma familia, del mismo tipo de actividad que hemos tenido los últimos días. Los expertos explican que estas señales están vinculadas a procesos internos del volcán y no a un escenario preeruptivo. Movimientos de fluidos, agua caliente y gas en profundidad generan estos movimientos sísmicos peculiares que llaman eventos híbridos. Desde las instituciones se insiste en un mensaje de tranquilidad y en la capacidad de vigilancia del sistema volcánico. En este momento nuestra isla está mejor preparada que nunca. Tenemos la capacidad de poder observar cualquier movimiento a través del instrumental del que está dotado los científicos. El comité científico del PEVOLCA se reunirá a lo largo del día de hoy para analizar la evolución de esta actividad sísmica. Canarias recibió en enero más del 44% del pasaje aéreo internacional llegado a España. El total de personas procedentes de aeropuertos internacionales que llegaron a nuestro país fue de 6,7 millones. El invierno en Canarias es uno de los mejores reclamos para los turistas que nos visitan. Buen tiempo. Y el sol. Increíble, ¿a quién no podría gustarle este tiempo? Buen tiempo, bienvenido al cambio. Es temporada alta y los datos lo reflejan. El pasado enero llegaron casi 1,5 millones de pasajeros internacionales. Ireland. I'm from the Czech Republic. We've just come from England. Ireland. Dublin, Ireland. Escapan del frío en busca de temperaturas más cálidas y de sol. Because in Czech Republic it's really cold winter right now. We have snow and like -5 degrees. Really nice, much better than the weather back home. I tell you that, it's been absolutely raining. Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor y nuestro archipiélago se consolida como su destino preferido. Le siguen Alemania, pero también destaca Países Bajos, Irlanda y Polonia. AENA propone una subida de tasas aéreas del 3,8% cada año hasta 2031 para financiar 10.000 millones de euros de inversión en todos los aeropuertos españoles. Tras el anuncio, Coalición Canaria le ha pedido al PSOE una reunión para el seguimiento del pacto, al considerar que es una decisión adoptada sin contar con Canarias y al margen de sus instituciones. Consideran que esta medida supone un nuevo atropello a los intereses del archipiélago y una muestra más de la falta de sensibilidad del Estado hacia la realidad territorial de Canarias, que depende del transporte aéreo para su desarrollo. Las tarifas aeroportuarias van a ser de las más competitivas de Europa. Entre los aeropuertos medianos y grandes, con muchísima diferencia, van a ser las tarifas más bajas, las más baratas, con muchísima diferencia.
Cerca de 120.000 canarios se van a ver beneficiados de la nueva subida del salario mínimo interprofesional que ha firmado el Gobierno central junto a los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Esta subida, hasta los 1.221 euros, supone una mejora salarial para cerca del 15% de los trabajadores, que además trabajadores tienen uno de los salarios medios más bajos del país, aquí en el archipiélago. Frente a esta subida, las patronales canarias alertan de una posible destrucción de empleo, pero sobre todo que esta subida va a frenar la posible contratación de nuevos trabajadores. Bueno, según el último informe que corresponde a 2023, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Canarias ha subido ligeramente. Las mujeres trabajadoras aquí en las islas ganaron de media casi 1.200 euros menos al año. Es como si hubieran trabajado en el año 2023 17 días gratis. La subida del salario mínimo interprofesional desde el año 2018 ha tenido un impacto en la brecha de género hasta reducirla en 10 puntos. Sin embargo, el sindicato UGT insiste en que se deben tomar medidas para mejorar aún más estos datos. ¿De dónde surge la brecha? Del acceso a todos los complementos salariales que tienen que ver con la disponibilidad horaria y por tanto están directamente relacionados con los cuidados. Lo que sigue marcando la generación de brechas entre hombres y mujeres en las empresas del archipiélago pues es la mayor parcialidad y temporalidad de las mujeres. Pues vamos a hablar de estos asuntos con Manuel Navarro, por un lado, secretario general de UGT en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Vanessa Fragilla, secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todos. Vanessa, si quiere empezamos por usted. Son varios asuntos de los que queremos tratar. En primer lugar, esta subida, me imagino que de enhorabuena, están los sindicatos, han llegado a un acuerdo con el Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional. ¿Hasta qué cantidad pretenden subirla? Como mínimo siempre mantener el 60%, que es lo que marca la Carta Europea, y más, por supuesto. Desde Comisiones Obreras estamos satisfechos a priori con el acuerdo alcanzado a través del Ministerio de Trabajo y los dos sindicatos más representativos. Lamentamos nuevamente que la patronal haya decidido voluntariamente quedarse fuera. Se entiende que el diálogo social es algo que nos corresponde a todos los agentes sociales, pero ya hablando del foco en nuestro territorio, en Canarias, esta subida salarial del 3,1 va a suponer pues reducir algo los problemas grandes que tenemos los trabajadores y trabajadoras para llegar a final de mes. Siempre me gusta recordar las cantidades de que el 3,1 supone pues 1.221 en 14 pagas, pero aquellos trabajadores que tienen convenio colectivo, que en principio no debería afectarle la subida del salario mínimo interprofesional, que va directamente focalizado a los trabajadores que no tienen convenio de aplicación, pues lamentablemente sucede en Canarias que trabajadores y trabajadoras con convenio colectivo son las subidas del SMI lo que soportan una subida salarial, y que en este caso, si tienen las pagas incluidas, será unos 1.425 brutos al año, al mes, 1.425 brutos al mes, lo que tendrán en sus nóminas en cuanto se publique el boletín, y todo con carácter retroactivo desde el mes de enero de 2026. Señor Navarro, el salario mínimo interprofesional representa un 70% en el archipiélago, lo que significa que es una de las comunidades donde menos... O sea, ¿qué aspectos tienen en cuenta los sindicatos para que esto encima contrarrestarlo? Bueno, somos la comunidad que menos cobra. Hace 2 o 3 años, hemos cerrado el año 2025 como la comunidad donde peores salarios tenemos, y eso, lógicamente, no es culpa de los sindicatos, en este caso es culpa de la patronal. No olvidemos que Canarias crece por encima de la media nacional. España crece, el país que más crece en Europa, sin embargo, Canarias tiene los salarios que tiene. Y tiene los salarios que tiene porque el sector servicios parece que no da dinero. Alegan que las subidas salariales no pueden ser posibles debido a la baja productividad, debido al asentismo, es decir, un mantra que se repite año tras año. Yo a veces pienso que cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional vivimos el día de la marmota, las excusas son las mismas. Son 6 años ya que la patronal se descuelga de la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, pero dice que hay una posible destrucción de empleo, que esto puede frenar las nuevas contrataciones. Sí, eso, la posible destrucción de empleo ya lo dijeron en la primera subida del salario mínimo interprofesional, lo siguen diciendo cada vez que se sube el salario. De hecho, hay pues ciertos economistas muy de derechas que
pronosticaron una hecatombe económica con la destrucción de cientos de miles de empresas cuando tuvimos la reforma laboral. Es decir, que en este caso recurren siempre a lo mismo, son las razones que tienen porque no teníamos. Manuel y Vanessa, les pedimos unos minutos porque tenemos que irnos ahora mismo a publicidad y enseguida regresamos y seguimos hablando del mercado laboral, tanto en Canarias como en nuestro país. Les esperamos. Sí, 24 minutos de la mañana. Buenos días, Canarias. De nuevo estábamos hablando con Vanessa Fraija y con Manuel Navarro de Comisiones Obreras y UGT de la subida del salario mínimo interprofesional. Así que vamos a continuar. Manuel, estábamos justo en el punto en el que estábamos tratando la postura por parte de la patronal. Dice que esta subida, y así prolongada desde el año 2018, hablamos de que hemos pasado de los 736 a los 1.221, eso pasa factura en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, la prueba es que en Canarias tenemos récord de autónomos, hay más de 140.000 autónomos, que a lo largo de estos últimos años se han creado muchos puestos de trabajo, han abierto muchísimas empresas, se sostienen lógicamente las empresas con más poder económico, pero creo que aquí dato mata relato, es decir, eso, lo que auguran ellos de la destrucción de empleo y la destrucción de la economía, vemos que es totalmente contraria. No olvidemos que en Canarias ya tenemos 22 millones de personas trabajando, cotizando a la seguridad social, es algo que mejora considerablemente la vida de los españoles y creemos que lo que pretende la patronal es sencillamente no repartir riqueza. Vemos que la economía española está bien, que la economía canaria va bien, pero desgraciadamente no para la clase trabajadora. Son muchos los asuntos que queremos abordar hoy con los sindicatos. Hemos hablado del salario mínimo interprofesional, pero también voy a preguntar a Comisiones Obreras, esa brecha salarial, hemos conocido ayer ese informe, una brecha salarial nos sitúa, bueno, estamos los últimos en España en esa diferencia, pero también es verdad que tenemos los salarios más bajos, como acaban de comentar desde el sindicato UGT, esa brecha que además se centra en las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente se sigue acentuando la brecha salarial en contra de las mujeres. Todo tiene su explicación, pero desde luego teniendo en cuenta cuál es la realidad y cuáles son las posibles soluciones, parece que no hay disposición en buscar las mismas para que se reduzca más esta brecha salarial lo máximo posible. Como ya se ha anunciado en varias ocasiones y a través de nuestros informes, está claro de que la mujer sigue pagando salarialmente el que tenga que verse abocada mayoritariamente en la parcialidad debido a los puestos de trabajo que se demandan para las mujeres de forma general, también la responsabilidad que parece que la mujer es la que está obligada, pues en este caso, a reducir la jornada, a conciliar para el cuidado de los niños y de nuestros mayores, pero también no nos olvidemos de los jóvenes. Hay sectores que están claramente apaleados por la brecha salarial, y que tiene todo el sentido el buscar soluciones para minorar, puesto que al fin y al cabo la mujer incluida en el mercado laboral sigue pagando personalmente, económicamente y en un futuro, en una jubilación, sigue pagando esta brecha insostenible para la mujer y que desde luego se tienen que poner y seguir trabajando con todas las herramientas posibles para erradicar esto. Claro, Manuel, es que al final la mujer, ¿qué puestos de trabajo está ocupando? Porque al final son más las mujeres que se dedican al trabajo al tiempo parcial, son más las que intentan compatibilizar la vida laboral y familiar, los cuidados, y por eso al final pues tienen puestos de trabajo en los que tampoco es que sea muy brillante lo que cobran. Cierto, ¿no? Lo que acaba de decir la compañera Vanessa. No cabe duda que en Canarias también existe una serie de sectores muy feminizados donde se paga menos, como pueden ser el comercio, puede ser parte de la hostelería, sobre todo lo de limpieza. Y luego también pues hay sectores de atención domiciliaria, por ejemplo, servicios domésticos, donde siempre se paga el salario mínimo interprofesional y no siempre se paga
a tiempo completo. ¿Por qué? Porque en Canarias se abusa también de los contratos a tiempo parcial y sobre todo vienen a recaer precisamente en las mujeres. Desde luego eso es la realidad, pero desde el punto de vista sindical, ¿qué medidas se llevan a cabo o pretenden llevarse a cabo para reducir esa brecha? Bueno, nosotros cuando negociamos convenios colectivos los negociamos para hombres y mujeres. No es la parte sindical, digamos, si estamos buscando culpables quienes tengan que cargar con esta culpa. Precisamente son la situación de una sociedad machista, de una empresa también machista, que pues tratan con diferencia el trabajo de hombres y de las mujeres. También lo vemos en los cargos de las empresas, que las mujeres tienen muchísima más dificultad para llegar a altos cargos. A puestos de responsabilidad. A puestos de responsabilidad. Y otro de los asuntos que queríamos hablar, y se ha hablado muchísimo, Vanessa, le preguntamos a usted, en concreto es de esas bajas laborales, ¿no? Un tema complicado. Hay cifras, desde 2017 hasta ahora, pues hasta el año pasado, no, 2024, pues ha aumentado un 71,4% en Canarias. ¿Qué está pasando y qué solución se le puede buscar? Intentaré resumir lo más rápido posible. ¿Existe un problema con las bajas médicas de forma generalizada? Sí. ¿Somos los culpables la clase trabajadora? No. Nadie creo que esté dispuesto a enfermarse y perder la salud en los puestos de trabajo. La cuestión es que la patronal, a pesar de que le hemos tendido la mano en varias ocasiones de sentarnos con rigor, con estadísticas, con datos, en búsqueda de soluciones, solamente saben alentar pues a Vox Populi una campaña de directamente atacar primero a los facultativos médicos y médicas y después, por supuesto, como no puede ser de otra manera por parte de la patronal, a los trabajadores e incluso a los alumnos en prácticas, que no es la primera vez que lo dicen. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, porque hay muchas cosas que mejorar para la clase trabajadora, pero lo que no estamos dispuestos es asumir esta crítica y persecución a la clase trabajadora. En estos días justamente escuchaba una noticia de una propuesta de Cataluña, que es increíble que proponga este gobierno en Cataluña esta medida, que es un atropello claro a los trabajadores y trabajadoras. Lo que deberíamos preocuparnos todos, y los sindicatos se preocupan, es de valorar qué ocurre en los puestos de trabajo, la poca inversión que hay en materia preventiva y además, como digo, el incumplimiento por parte de las mutuas en derivar absolutamente cada caso al Servicio Canario de Salud, justamente bloqueando las listas, el tiempo de recuperación, el diagnóstico y aumentando así las bajas cuando muchas de ellas proceden en los puestos de trabajo. Esto no significa que los trabajadores y trabajadoras podamos estar mirando para otro lado mientras se buscan soluciones. Comisiones Obreras, en este caso, está dispuestos a sentarse para hablar con rigor y buscar propuestas y no populismo criticando a la clase trabajadora. Acaba de hablar usted, Vanessa, precisamente de esa propuesta del gobierno catalán. Señor Navarro, para los espectadores que no lo sepan, el gobierno catalán ha dicho, bueno, vamos a financiar aquellos centros de atención primaria que agilicen las altas a los pacientes. Sí, están mercantilizando la salud de los trabajadores, están poniendo en duda la honestidad y la honorabilidad de los médicos y por tanto es algo que desde el punto de vista sindical no podemos tolerar. La patronal tiene dos conceptos, creo que de los que abusa. Uno es el asentismo y otro es la productividad. Cuando hablamos de asentismo, los sindicatos queremos hablar de condiciones laborales, de salud laboral, de salud mental de los trabajadores y trabajadoras, y de eso se está negando a hablar la patronal. Cuando existe absentismo, lógicamente baja la productividad. Pero el asentismo no se produce porque quiera el trabajador, el asentismo se produce por las malas condiciones laborales que se le ofrecen en las empresas, sobre todo en Canarias. Hay que valorar cuál es la inversión en seguridad laboral que están haciendo las empresas, que parece que es nula, y mirar las condiciones laborales en las que están inmersos los trabajadores el día a día. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias, Manuel Navarro de UGT y también Vanessa Fraija de Comisiones Obreras. Gracias por dedicarnos estos minutos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, buen día. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife atendió el año pasado un 51% de mujeres que estaban interesadas en emprender. En La Gomera, una de las últimas empresas inauguradas es la de Erica, un emprendimiento dentro del sector formación, la primera academia de corte y confección de la capital de la isla.
Esta es la primera máquina con que yo empecé a coser. Una sobrina me la ha regalado. Esto me lo regaló también otra persona, una vecina. Y esto me lo ha regalado un artesano. Y con estos materiales, Erika empezó en lo que hoy es su profesión, además de una vocación que le viene de pequeña. Viendo a mi madre creando y haciendo trajes, pues yo me empapé. Y hoy todo lo aprendido lo comparte en estas clases de costura. ¿Por qué no impartir todo lo que me ha enseñado mi madre? Y eso es lo que me ha hecho de verdad muy feliz. Yo creo que lo disfruto muchísimo, muchísimo más que hasta mis propias alumnas. En el que sus alumnas comparten también la motivación que empieza en casa. Mi madre la verdad es que cose en casa, tiene máquina en casa, pero yo nunca me he atrevido mucho a cogerlo y digo, voy a intentarlo y a ver qué tal. Y la verdad es que Erika se nota un montón que tiene bastantes conocimientos. Yo veía a mi abuela coser y a mi madre. Al ver que ella estaba dictando cursos, pues dije, nada, yo quiero hacerlo. Y aquí estoy. Con apenas 3 semanas de la puesta en marcha de la primera Academia de Corte y Confección de San Sebastián de la Gomera, el próximo 16 de marzo comienza un curso totalmente gratuito gracias al apoyo del Ayuntamiento. Reforzar la actividad comercial y potenciar nuevas empresas en la capital majorera es la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. La propuesta busca revitalizar locales vacíos, así como crear un directorio con aquellos disponibles para su uso. Además, el Consistorio Municipal ha anunciado un encuentro de emprendimiento con talleres y charlas formativas que tendrá lugar el 20 de marzo. Poniendo en valor el tejido socioeconómico del municipio como generador de empleo, de riqueza y de oportunidad. Estamos trabajando para dinamizar, formar parte e innovar las zonas comerciales abiertas de Puerto del Rosario. Hemos hecho ya una web en la que se pueden ver en los diferentes locales comerciales que están disponibles. Estamos abordando diferentes asuntos hoy, entre ellos el salario mínimo interprofesional, esa brecha salarial, ese informe que se conocía en el día de ayer. Hemos hablado con los sindicatos y queremos también conocer la opinión de la patronal. Saludamos al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hemos oído a los sindicatos hablando del salario mínimo interprofesional, aseguran que ustedes tienen un mantra diciendo que se destruye empleo cuando aseguran eso no es cierto. Bueno, nosotros lo que estamos en desacuerdo es que aunque no se respete el diálogo social y la negociación colectiva, que se hagan subidas por decreto. Entendemos que el salario mínimo interprofesional es potestad del gobierno pues tomar sus decisiones. Nosotros no nos negamos, nosotros propusimos una subida del 1,5 en la medida en la que se alinea con la subida que se ha pedido para los empleados públicos. Pero lo que estamos en total desacuerdo es en que se tomen medidas que van como contra la negociación colectiva, contra el diálogo social, como es el compromiso de tramitar la absorción y compensación, la no compensación y la absorción y la no absorción de ciertos pluses que puedan haber. Estamos totalmente en desacuerdo porque eso corresponde a la negociación colectiva, eso es vulnerar el estatuto de los trabajadores y a eso nos negamos. Pero que además nos negamos porque ya nos negamos desde el principio, porque ya en el 2025 denunciamos que se estaba pagando unos 800 euros más de los que corresponde al 60% del salario medio neto español. Y esto es así porque se emplean bases de cálculo equivocadas. Y se emplea una base de cálculo que es la que se excluyen a los trabajadores del sector primario y a las empleadas del servicio doméstico con el fin de elevar el salario medio y de esa forma el 60% sea mayor. Después, además, se hace por encima del IPC. El IPC del año pasado fue un 2,9, se sube un 3,1. Y además de eso se utilizan datos del 2023, obviando los datos de subidas del 24 y el 25. Y entendemos que esta medida va a ahondar en este incremento de costes para la pequeña y la mediana empresa, para esa cafetería, para esa peluquería, para esa tienda de textil, para esa carnicería, para ese pequeño autónomo que tiene empleados. A todos estos se les están incrementando los costes y al no poderlos repercutir, reduce su competitividad y pone en riesgo su viabilidad. También nos acompaña esta mañana Pedro Afonso, que es el presidente de la COE en Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver si aquí lo tenemos. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos hablando de la subida del salario mínimo interprofesional. Ya el señor Ortega nos dijo que estaban dispuestos a subir un 1,5%, pero que desde luego critica que no haya diálogo social, que no estén presentes y que por decreto se suba el salario mínimo. Pero teniendo en cuenta que en Canarias tenemos de los salarios más bajos del país, ¿existe un margen en el que se puedan subir los salarios en nuestro archipiélago? Les recuerdo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se los ha pedido a los empresarios que suban los salarios. Bueno, la verdad es que lo que ha declarado el señor Sánchez sobre el mundo empresarial y relacionando los beneficios empresariales del IBEX con la situación de los salarios de las pymes no fue precisamente un acierto. Pero mire, ¿cuál es el camino para en Canarias buscar la solución? Pues la tenemos delante. En Canarias hay 950.000 personas trabajando, de la que dicen, según los sindicatos ponen encima de la mesa, hay unos 120.000 que están cobrando el salario mínimo. Es una simple resta. Hay más de 800.000 personas en estos momentos en Canarias que gracias al diálogo social cobran más que el salario mínimo interprofesional. Esa es la línea. Si lo que quieren es seguir amparándose en un ministerio que no dialoga porque consiguen los máximos que piden, pues que sigan. Pero yo creo que en el momento que esa política cambie y se vuelvan a sentir solos en el diálogo social, que no se olviden que nosotros siempre hemos estado pendientes y con ganas de dialogar y de buscar soluciones. La línea no está en imponer ni en basarse en la posición de otros en favor de uno. En el día de ayer conocíamos precisamente un informe sobre la brecha salarial en el archipiélago. Me gustaría preguntarle al señor Ortega, en esa brecha salarial, en esa diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a sueldos, ¿qué parte son problemas empresariales, digamos, hay que mirar, o qué parte son problemas, digamos, estructurales de la sociedad? Porque nos decían los sindicatos que las mujeres, evidentemente, pues piden jornadas de reducción, conciliación laboral. Por eso le pregunto qué parte es, digamos, empresarial y qué parte estructural. Yo creo que todo es absolutamente estructural. Esto viene de formación, del reparto de roles que hemos tenido en la sociedad y de decisiones personales que se toman a lo largo de la vida. Y en este momento, que eso ha ido cambiando y que está cambiando, hasta ahora eso era así. En Canarias, además, en ese propio informe decía que la brecha más corta se da en Canarias. Y yo siempre quiero decir que brecha salarial no significa discriminación en absoluto, significa sencillamente que hay, por ejemplo, complementos en base a que la antigüedad se da más en hombres que en mujeres, pues al final pueden tener mayor salario, precisamente por un concepto que es la antigüedad, que no tiene nada que ver con el sexo. Después también tiene a ver, como decían, porque al no tener tanta estabilidad, muchas mujeres tardan más en llegar a puestos directivos, pero hoy en día les puedo garantizar que se están incorporando de forma continua. Y también hay que tener en cuenta que la temporalidad, todas las medidas que afectan a excedencias, a permisos, a tiempo parcial, todas estas cuestiones son más las mujeres las que las piden que los hombres. Por lo tanto, este conjunto de medidas, que son muchas de ellas por decisiones personales, se tienen que ayudar a corregir con políticas públicas que fomenten el empleo, políticas educativas e informativas que fomenten la igualdad, y también con medidas fiscales y, cómo no, teniendo en cuenta que gran parte de los problemas vienen como consecuencia de la dependencia, viene por parte de la Administración cambiar las infraestructuras y los servicios de cuidado de dependientes, donde ahí tenemos mucho por recorrer, y en la medida que eso se solucione, todo eso seguirá como se está solucionando poco a poco. Por parte de las empresas, mire, las empresas nos estamos encontrando con dificultades para encontrar mano de obra cualificada y además mano de obra que se quede. Nosotros, la mano de obra es mano de obra. Queremos trabajadores y trabajadoras que luchen por su puesto de trabajo, que luchen por la continuidad y por la viabilidad de la empresa. Por lo tanto, desde la parte empresarial, absoluta ganas de que las mujeres y los hombres, la brecha salarial no exista. Y ya, de hecho, aquí en Canarias, insisto, es la brecha más corta de España. Pues Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y también Pedro Alfonso, presidente de la SOE Tenerife, muchísimas gracias a los dos por habernos dedicado estos minutos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Un abrazo para todos. Gracias.
Bueno, pues vamos ya a conocer la previsión del tiempo. Vamos a recordarles la previsión del tiempo que antes nos adelantaba Vicky Palma, que no va a haber problema de lluvia durante este fin de semana carnavalero. Sí, para los que tengan ganas de carnaval de piñata no va a haber ningún problema con el tiempo. Vamos a seguir con tiempo soleado en general. Y bueno, de momento hoy, si vemos la imagen de satélite, no se aprecia nubosidad importante, aunque ya tímidamente sí se distinguen algo las nubes de tipo bajo que hay al norte del archipiélago. Nubes que van a ir dando paso al sol para reaparecer al final de la tarde. Se sitúan en una posición más propia del verano que del mes de febrero. Casi toda la nubosidad la tenemos hoy concentrada por debajo de los 800 metros de altitud. Vamos a ver la predicción, porque vamos a tener un día tranquilo en el que quizás la novedad es que retoma una ligera calima. Nos está entrando desde el norte, son restos de la que tuvimos el pasado lunes, que bueno, con que se va disipando en el Atlántico Norte, al cambiar el viento vuelve a bajar hacia nosotros, pero va a ser poco importante. Temperaturas hoy en general muy suaves. Ha hecho frío en las primeras horas de la mañana en la mayor parte del archipiélago. A mediodía la temperatura más alta en principio no superará los 24 o 25 grados y será una temperatura muy puntual. En cuanto al viento, sopla el alisio, lo hace de forma moderada, con intervalos fuertes en alta mar entre las islas de mayor relieve. Ese viento del mar afecta a las zonas costeras del sureste y del noroeste de las islas, las zonas habituales donde se acelera el alisio, y ahí sí pueden haber rachas a lo largo del día superando los 80 kilómetros por hora. Tenderá a disminuir esta tarde-noche. En cuanto al estado del mar, en las costas del sur no hay ningún problema con el oleaje. A las costas abiertas al norte hoy llegará oleaje un poco más grande, principalmente de mar de fondo, y las olas pueden rondar de media los 2 metros de altura. Así que una situación bastante tranquila que se va a mantener en los próximos días. De hecho, si miramos la predicción a largo plazo, no aparece nada de lluvia hasta el miércoles de la próxima semana. Lo que queremos que llueva, hay que decirlo, que bueno, es bueno que llueva, pero justo este fin de semana no. Por favor. Este fin de semana no tenemos garantizado que no va a llover. Lo que podríamos tener garantizado también es otra erupción destacable de calima la jornada del domingo. Bueno, pues a cuidarnos todos, que se nos nota un poquitito en la voz. Vicky, nos vemos dentro de un rato. Hasta luego. Bueno, nosotros continuamos, conectamos de nuevo con Eva Trujillo, pendientes de la reunión del PEVOLCA. Sí, va a ser a las 9 de la mañana, es decir, en solo ya 15 minutos, y el Comité Científico del Plan de Protección Civil ante Riesgo Volcánica de Canarias va a reunirse en Santa Cruz de Tenerife para analizar la actividad sísmica que continúa registrando la isla. Nos vamos en directo hasta donde se va a celebrar la reunión. Patricia Santana, hablamos eso sí de movimientos de baja intensidad. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Canarias, Eva. Sí, de baja intensidad. De hecho, a las 12 de la mañana es cuando está previsto que el PEVOLCA informe sobre esa reunión que has anunciado tú y que se va a celebrar a las 9 de la mañana, sobre la evolución de esos movimientos sísmicos que se están produciendo con cierta regularidad desde el pasado 7 de febrero y que desde el lunes 16, desde este lunes hasta hoy, han provocado unos más de 700 movimientos sísmicos, eso sí, de muy baja intensidad, de unos 7-8 kilómetros de profundidad en las cañadas del Teide. Tanto desde el PEVOLCA como desde el Cabildo de Tenerife insisten en señalar en que no existe una posibilidad inminente, por lo menos a corto plazo, de una erupción volcánica, pero que sí se está haciendo un seguimiento para vigilar el volcán que ha definido la presidenta del Cabildo como el volcán más vigilado ahora mismo de todo el mundo. Sí que está previsto, como saben, que antes de que acabe el año, entre los meses de octubre y noviembre, se realice un ejercicio similar al simulacro que se hizo ya en el municipio de Garachico a finales del año pasado, un ejercicio con unas características un tanto distintas, porque sí que irá más concienciado, más orientado a la concienciación ciudadana, a la información. De ahí que se esté haciendo este seguimiento a la evolución de estos movimientos sísmicos que, como digo, se repiten desde el pasado 7 de febrero. A partir de las 12 de la mañana nosotros lo ofreceremos en directo, esa rueda de prensa del PEVOLCA, donde se va a dar contada información sobre la evolución de estos episodios de movimientos sísmicos que se están produciendo en el entorno del Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Y debate estratégico sobre el futuro de la izquierda, el celebrado ayer por la tarde entre el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid. Rufián plantea la necesidad de una única lista de izquierdas para evitar, dice, la disgregación de voto. Dice que sería el mejor antídoto para un bloque de PP y Vox en las próximas elecciones, para luchar contra ese bloque, y que es necesario para dejar a un lado la competición electoral.
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda? No tiene ningún sentido. O sea, yo querría que la derecha estuviera tan fraccionada como la izquierda. Que tenemos que competir con esta gente, ganar escaños provincia a provincia. Y continúa en el centro de la actualidad nacional la dimisión del ex número 2 de la Policía Nacional tras una supuesta violación a su subordinada. El Ministerio del Interior investiga hoy si la policía encubrió o no los hechos. La mano derecha del DAO ya ha sido destituido y será la jefa de Recursos Humanos quien le sustituya. Ayer en el Pleno del Congreso el Partido Popular, muy crítico, pedía la dimisión del ministro del Interior. Al no creerle, Marlaska mantiene que no supo nada hasta ayer y que solo dimitiría en una ocasión. Si hubiéramos sabido al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia. No nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad. Y detenido un hombre en Madrid como presunto asesino de su expareja, una mujer de 37 años. El ahora detenido se entregó a la policía y llevó a los agentes hasta su domicilio, donde la mujer yacía en la cama muerta y con signos de estrangulamiento. La víctima tiene 2 hijos de otra pareja que no presenciaron el crimen. En este 2026 son ya 10 las víctimas de violencia machista en España. Y de vuelta a las islas, un apunte económico. El sector de concesionarios de automóviles arranca 2026 con las peores ventas de los últimos 5 años. Una de las principales razones es la caída de compras de vehículos para alquilar. Luis Muro, buenos días, cuéntanos. Buenos días Canarias. Sí, estamos en La Luz Autoport Terminal, unas instalaciones del Grupo Domingo Alonso en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Y como tú decías, Seba, el tema de la caída en la compra de vehículos por parte de los rentacar, de las empresas de alquiler de vehículos, es una de las razones de por qué también esos malos datos de los concesionarios de coches en el primer mes de este año, de 2026. Estamos con Ainhoa Aristi, que es presidenta de AECAF, la Asociación de Empresas Canarias de Alquiler de Vehículos. Ainhoa, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿por qué esa caída en la compra de vehículos por parte de las empresas de rentacar? Bueno, si lo ves así, parece que nos estamos hundiendo, ¿no? Que ha dejado de venir el turista a las Islas Canarias, pero el dato no es ese, ¿vale? El año pasado fue un año muy bueno de rentacar. Tuvimos más de 18 millones de turistas que visitaron las Islas Canarias, entonces, bueno, ya todos estábamos pues ya con una flota adecuada para absorber ese pico de turismo. Y bueno, como este año encima la Semana Santa es en el mes de marzo, la temporada alta del año 2026 es muy cortita, dura solo 3 meses, entonces, bueno, ya con esa flota que tenemos todos, que estamos cargados para que los clientes puedan alquilar en Canarias, pues ya tenemos una flota adecuada y por eso no ha habido compras de rentacar en el mes de enero. O sea, que no es un motivo de enorme preocupación esos datos de la venta de coches, sobre todo de rentacar, en el primer mes del año. No lo veo así porque turismo vamos a tener. Hemos estado en la feria en Londres en el mes de noviembre, también en Fitur en el mes de enero y la previsión es que la llegada de turistas se mantenga plana respecto al año pasado, ¿vale? O sea que vamos a estar otra vez por encima de esos 18 millones de turistas, o sea, vamos a tener turismo, vamos a poder alquilar los coches. ¿Qué es lo que está pasando? Está cambiando un poquito la tendencia, hay una caída de la capacidad aérea de los vuelos de península, ¿vale? Y se está compensando con otros países como Polonia, Irlanda, que están creciendo. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, va a ser un buen año, estoy segura, porque mantenernos es recibir otra vez 18 millones de turistas, así que estoy convencida de que esto no es una mala noticia. Ainhoa Aristi, presidenta de la AECAF, la Asociación de Empresas Canarias de Alquiler de Vehículos, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues Eva, ese es el dato que nos ha comentado Ainhoa Aristi. Por el momento, las compras de coche por parte de los alquileres de vehículos bajan, pero la previsión para el resto del año es positiva. Previsión positiva, pues lo dejamos aquí y volvemos en unos minutos, compañeros.
Bueno, y hoy estamos nosotros muy atentos a la reunión del Comité Científico del Plan de Protección Civil ante el riesgo volcánico de Canarias, el PVOLCA. Se va a reunir para analizar la actividad sísmica en Tenerife. Será a partir de las 9, como ya les hemos venido anunciando. Y es la segunda vez que el PVOLCA se reúne tras los enjambres de cientos de pequeños terremotos detectados en el entorno del Teide, que incluyen señales sin precedentes hasta la fecha. El Cabildo de Tenerife mantiene también reuniones con los ayuntamientos de la isla para la actualización de los planes de emergencia municipales. Hemos mantenido reuniones con 17 municipios para la actualización de sus planes de emergencia municipales y de autoprotección. En este momento nuestra isla está mejor preparada que nunca. Tenemos la capacidad de poder observar cualquier movimiento a través del instrumental del que está dotado los científicos. Vamos a hablar de este tema en la primera tertulia, en esta tertulia que tenemos hasta hora de la mañana, con Óscar Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días. También con Samuel Toledano. Buenos días. Y tenemos como invitado a Pedro Hernández, que es científico del Involcán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pedro, ¿las últimas horas cómo han ido? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Ha habido nuevos enjambres? Sí, parece que esta noche comenzó un nuevo enjambre sísmico, ¿no? Desde el tercero sería, ¿no? Que de la situación que tenemos ahora actualmente aquí en Tenerife. Claro, y todos nosotros nos preguntamos aquí en la mesa, usted es el científico, el que sabe, ¿tenemos que preocuparnos? Tenemos que, siempre decimos más que preocuparnos que ocuparnos, ¿no? Ahora mismo, como ha dicho también la presidenta del Cabildo, el Teide, Tenerife es una isla que tiene un nivel de vigilancia volcánica muy alto, a niveles de los volcanes más vigilados del planeta, ¿no? Y la situación, la hipótesis que nosotros barajamos, que lo hemos dicho en los medios de comunicación, en nuestras redes, etcétera, y también en los informes del PVOLCA, es que está habiendo una presurización del sistema hidrotermal del Teide debido a inyección de fluidos magmáticos, ¿no? Eso para que lo entienda mi padre, que no está viendo la tele. Claro, es una terminología complicada, científica, pero voy a intentar ser lo más pedagógico posible. Tenerife es una isla volcánica, es un estratovolcán, Teide Pico Viejo, y debajo tiene un sistema hidrotermal. El sistema hidrotermal es como si fuera una olla a presión. Y debajo de esta olla tenemos el magma. ¿Qué ocurre? Que a finales del 2016, movimientos de magma, que pueden producirse a mucha profundidad, a 20 kilómetros, cuando el magma se mueve o puede ascender algunos kilómetros, es como cuando tenemos una botella de gaseosa. Imaginemos cuando nosotros compramos una botella de agua en el supermercado de gas, no vemos el gas, porque está a mucha presión. Si nosotros abrimos un poquito la botella, empiezan a verse las burbujas. Ese sería el magma. Cuando el magma asciende un poco, es como si abriéramos un poco la botella y exsuelve volátiles que son los gases. Entonces, esos son los fluidos magmáticos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a partir de 2016 ha habido un movimiento de magma a profundidades y ha habido una exsolución de volátiles de gases que han entrado en la olla de presión, que es el sistema hidrotermal. Ese sistema hidrotermal ya tiene sus gases, tiene su vapor de agua y su presión. Si nosotros metemos más presión dentro, lo que hacemos es aumentar la presión y llega un momento en que esa presión tiene que escapar. Pues escapa a partir de microfracturas, de pequeñas fracturas. Por eso, a finales de 2016 empezamos a detectar un aumento tanto en la sismicidad como en el dióxido de carbono. Dióxido de carbono de origen magmático. ¿Qué está ocurriendo con los eventos híbridos? La gente dice que es un evento híbrido. Exactamente. Pues muy sencillo. Cuando tenemos una sobrepresión del sistema, imaginemos nosotros un tanque de agua a presión y tenemos una llave y una tubería. Cuando nosotros abrimos, y lo hemos hecho seguramente en casa algunas veces, abrimos la llave, suena un pequeño estampido y luego la tubería vibra. Pues estos eventos híbridos son ese pequeño taponazo de cuando se abre la pequeña fractura y luego la vibración del fluido por la tubería. Si nosotros dejamos una tubería suelta con agua a presión, hasta la tubería parece una serpiente que se mueve, ¿no?, por la presión del agua. Entonces lo que está ocurriendo es que los gases están escapando por esa sobrepresión, escapando hacia la superficie y producen esa vibración, produce todos estos eventos híbridos de baja frecuencia, que son los cientos de terremotos indetectables, pero sí detectables por los sistemas de vigilancia. Esa es la explicación científica. Oscar. Sí, pero aquí evidentemente el experto es Pedro, porque es perfectamente quien sabe. Nosotros somos pues, observadores, ¿no?, de una situación, una realidad que desconocemos. Pero es verdad que yo entiendo que la gente pueda tener cierto temor, cierta preocupación. Históricamente, durante los últimos años ha habido movimientos sísmicos en el Teide, también en otros lugares. En el Hierro se han producido además episodios también de movimientos sísmicos, pero es verdad que tenemos la mirada puesta en La Palma, el volcán de La Palma. Y es verdad que de repente se producen, Pedro, por eso digo el temor y la preocupación de la gente, ¿no?, estos movimientos sísmicos
inusuales de manera consecutiva, sucesiva, y claro, la gente se asusta porque de repente empiezan a convocarse reuniones del PEVOLCA cuando no se habían convocado o cuando no habían comparecencias de prensa. La presidenta del Cabildo, los ayuntamientos, representantes públicos empiezan ya a dar explicaciones, que son buenas porque es información. Pero claro, la gente desde luego lo que dice ya en la calle es que el Teide está avisando. Y es evidente que la gente se preocupe desde luego. Sí. Claro. Es normal, ¿no, Samuel, que la gente se preocupe? ¿Estamos informados o sobreinformados? Claro, te pregunto. y mal informados. Y mal informados, tenemos un gran problema con los medios de comunicación y es la responsabilidad. Básicamente hay que darle la autoridad desde un punto de vista, cuando trabajamos con temas científicos, a algo tan obvio, y es a los científicos. Es decir, nos encontramos ahora con un escenario informativo que nos ha generado no solo una confusión, sino un problema desde un punto de vista del derecho fundamental a la información. Antes teníamos los medios tradicionales, los medios convencionales, que de alguna forma sí tenían un cierto rigor y tenían una búsqueda de precisamente la evidencia científica, que es la que te va a hablar. No busques al cuñado de turno para que te hable del Teide ni para que te hable de cualquier tema, porque tienes que buscar al científico. El problema es que con las redes sociales y con las plataformas, y también un problema estructural que había en los medios de comunicación, el sensacionalismo gana muchísimos enteros. Y en lugar de informar a la cabeza para que la gente entienda las cosas, se va informando con una clave sensacionalista, con la terminología, con los titulares, con las imágenes, y encima nos encontramos con las redes sociales. Hay un montón de gente que en lugar de informarse a través de canales, y no estamos hablando de canales oficiales porque sean canales oficiales de instituciones, sino el rigor científico de la información, de dónde llega, la gente no lo sabe discernir, y te encuentras con que hay muchísima desinformación en las redes sociales que precisamente lo que quieren es captar la atención. Capta mucho más la atención un titular, el Teide va a estallar mañana, que un titular científico que te lo explique. Claro, los científicos se encuentran, me imagino, Pedro, con muchísima desinformación, ¿no?, sobre estos temas, que ustedes dirán, madre mía lo que están diciendo. Sí, correcto. La verdad es que, por ejemplo, un ejemplo claro que comenta fue la erupción de La Palma, ¿no? Yo siempre digo, colegas míos internacionales me decían, estaban alucinando del número de vulcanólogos que había en España, en Canarias. Y porque claro, habían personas que yo respeto, los que son aficionados a la vulcanología, ¿no?, que tienen su voz, por supuesto, pero como bien comentas, los medios oficiales, ¿no?, que son los expertos realmente, y me decían que no entendían cómo habían tantos vulcanólogos en Canarias, ¿no?, porque todo el mundo se presentaba como vulcanólogo, ¿no? Sí. Entonces, sí es verdad que hay que tener cuidado, ¿no?, con esas malas informaciones, pseudoinformaciones, ¿no?, e ir a los canales, sobre todo las informaciones del PEVOLCA, por supuesto, y las informaciones de aquellas instituciones que principalmente se dedican a la vigilancia volcánica, que son el Volcán y el IGN, ¿no? Sí. Sí, y quería yo, para tener claro, porque para que la gente lo sepa, siempre dicen que no se va a producir una erupción a corto y medio plazo. Dejar claro qué significa corto y medio plazo, para que lo sepamos todos. Muy importante la pregunta. A ver, en el caso de Tenerife hemos pasado de una situación de tranquilidad volcánica a una situación de inestabilidad, que es lo que se dice en inglés unrest, que es como agitación volcánica, intranquilidad volcánica. Esta situación puede durar, que es la que tenemos ahora, puede durar meses hasta años. Llevamos años, 10 años así, y puede acabar en una erupción o pueda no acabar en erupción. Hay un montón de ejemplos, inclusive en Yellowstone, en Mammoth Mountain, en Estados Unidos, de otras situaciones muy similares a esta que no acaban en erupción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros decimos que ahora mismo no hay ningún parámetro que a medio o corto plazo, lo que significa es que para que hubiera parámetros que nos indicaran una potencial erupción, tendría que haber, en primer lugar, un cambio en el químico de los gases. Por ejemplo, por ahora no se detecta dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas puramente magmático, no se detecta nada en las fumarolas del Teide. Tendría que haber una sismicidad cada vez más superficial, una deformación significativa. Sabemos que ha habido una deformación, sobre todo en la zona de Montaña Blanca, de aproximadamente 2 centímetros, pero esa deformación no se debe a la intrusión de magma, se debe a la presión de los gases. O sea, la presión de los gases puede ser tan brutal que deforma el terreno a esos niveles, ¿no?, de 2 centímetros, ¿no? Pero ahora mismo no hay ningún parámetro que indica que en semanas o meses vaya a haber un proceso eruptivo en Tenerife. No hay ningún parámetro que lo indique, ¿no? Pues Pedro Hernández, muchísimas gracias, científico del Involcán, muchísimas gracias por haber compartido estos primeros minutos de la tertulia con nosotros en Buenos Días Canarias. Esperemos verle pronto de nuevo para que nos explique, como nos lo ha hecho bien, para poder entender lo que está ocurriendo en la isla de Tenerife. Muy bien, gracias. Muy didáctico, buenos días. Nosotros vamos a continuar porque sigue la huelga de médicos convocada por algunos sindicatos profesionales a nivel nacional para toda esta semana. Aquí en el archipiélago, como es habitual, cifras dispares en cuanto al seguimiento. El Servicio Canario de Salud cifra
en cerca del 17% los médicos que la secundaron. De unos 4.000 profesionales que podían ir a estos paros, lo hicieron 758, mientras los sindicatos hablan de un seguimiento del 58%. Conseguir la categoría profesional específica o el precio de la hora de guardia, además de un estatuto marco propio, son sus principales reivindicaciones. Vamos a saludar a Natalia Casañas, es delegada de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Esos derechos, le pregunto, se están escuchando, pero no sé qué tipo de respuesta están teniendo por parte, en este caso, del Gobierno central. No, bueno, realmente no se están escuchando. Lo que pedimos es un sistema de negociación propia y esto en ningún momento se ha valorado por parte del Ministerio. Según el sistema actual, pues ahora mismo no estamos representados en esas negociaciones, por mucho que se intente convencer a la sociedad de que sí lo estamos. Y bueno, pues a la espera, o sea, estamos en huelga no por gusto, porque estamos en huelga pues porque creemos que es la única manera de que el Ministerio tenga intención de escucharnos. Llevamos así un año y bueno, de momento pues no parece que haya disposición a hablar con nosotros. Sí, Natalia Casañas, la ministra sí dice, la ministra de Sanidad, que ustedes estaban presentes, o sea, que los médicos en los sindicatos que negociaron ese acuerdo sí estaban presentes, y por la actitud que tiene y las declaraciones de los últimos días, parece que esto va a seguir así. No sé si ustedes tienen prevista, además de estas concentraciones, alguna otra acción. Bueno, la huelga en principio es el último recurso. Siempre, pues entre todos, nosotros hemos formado una red de médicos por los médicos. No tenemos otras intenciones más que las intenciones altruistas de ayudar al colectivo y de unir al colectivo. De ahí el motivo de esta chapita que representa la unión y la disposición a movilizarse hasta donde sea necesario. Si persisten sin escuchar nuestras peticiones, pues bueno, pues que seguiremos adelante y se aumentará. Ahora es una semana al mes. Pues bueno, pues los sindicatos valorarán si esto se convierte en algo continuado o no. Seguiremos, es que no vamos a parar. No vamos a parar porque tenemos derecho a esto. O sea, es que ya había un sistema de negociación propio antes de 2003. En 2003, esto desconozco los motivos, pues cambió, pero actualmente nuestros países vecinos, el resto de países de la Unión Europea, tienen este sistema de negociación propio, excepto Rumanía y Croacia y España. Entonces, bueno, pues que esto está provocando una huida masiva de talento. O sea, tenemos el país con la mayor cantidad de facultades médicas, de medicina, perdón, y pues no hay médicos que quieran trabajar en la sanidad pública. Pues es que a lo mejor es porque nuestras condiciones laborales no son las que deberían de ser. Entre sus peticiones que acaba de nombrar, pues esa categoría profesional, 11 años para ser médico especialista, por ejemplo, que debe reconocerse, y esas guardias que también usted realizará, guardias de 24 horas que son guardias obligadas. Eso no se podría entender en cualquier otro trabajo, ¿no? Sí, o sea, en la cuestión de la formación, realmente, sinceramente, yo pienso que no hay ninguna otra profesión a la que se le exija tanto. O sea, nos exige unas notas muy elevadas para entrar en la carrera, son 6 años de carrera. Después de esos 6 años de carrera hay una oposición importante que a lo único que te llevas es a competir con tus compañeros para sacar una plaza para seguir formándote durante 4 o 5 años. Y este es el sistema establecido para todo el mundo. Los médicos de atención primaria son médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y son los primeros afectados de esto. Si no tenemos tampoco una buena base en primaria, no vamos a tener una calidad asistencial la que se merece nuestra población. Eso por un lado. Y el tema de las guardias, bueno, es que no cabe en ninguna cabeza que ninguna otra profesión. Nosotros esto lo ponemos mucho, el ejemplo de los pilotos. ¿Ustedes se subirían a un avión en el que un piloto lleva 20 horas trabajando? Porque yo no me subiría. Entonces, bueno, aquí trabajamos con la salud de las personas y en muchas circunstancias, con la vida de las personas. Tenemos la vida de las personas en nuestras manos, entonces tenemos que trabajar en condiciones dignas. Necesitamos descansar también, es que no descansamos. O sea, hay una sobrecarga asistencial impresionante y es que no es que no haya médicos, es que no hay médicos que quieran persistir en la sanidad pública.
Claro. Esto está provocando una huida masiva. Y según veíamos en las imágenes, además, que acompañan esta entrevista, pues lo que ustedes vienen diciendo estos días, sin médicos no hay sanidad. Así que Natalia Casañas, delegada de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes por visibilizarnos. Bueno, Óscar, pues que se encuentran con este problema Sí, los médicos, lo han que tienen una categoría profesional, que esas guardias de 24 horas estén reguladas, al menos que se paguen como se tienen que pagar. Sí, yo creo que se resume, hay un aumento, el aumento poblacional que hay en este caso y que afecta desde luego también al Servicio Canario de Salud, al sistema público sanitario en Canarias, luego la alta presión asistencial. Esos dos factores que no se unen a otra realidad, que es adaptar las infraestructuras sanitarias a estos dos factores, de mi punto de vista, creo que asfixia y está ahogando, si me permiten el término, a los facultativos, no solamente a los médicos, sino también al resto de colectivos, categorías sanitarias de esta comunidad autónoma. La presión asistencial, la sobrecarga y la falta de personal, como decía esta profesional. Y esto, pues desde luego, está provocando situaciones que son tremendas. Por ejemplo, sin ir más lejos, los centros de salud, los centros de atención primaria están absolutamente colapsados. Insisto, por la falta también de personal y porque está bastante sobrecargado el sistema sanitario público en Canarias. Y luego, por otro lado, ¿qué les voy a contar? Los episodios de colapso, saturación en urgencia. Recientemente en el Hospital Insular en Gran Canaria, también en el hospital de manera crónica ya en el Hospital Universitario. ¿Qué provoca? Pues evidentemente estas mejoras salariales. Y eso, que es preocupante, como decía la doctora, huida, la fuga sanitaria, la fuga de médicos a otros lugares, porque las condiciones laborales son mejores. Y hay un problema para contratar especialistas, por ejemplo, en los servicios de urgencia de los hospitales de referencia. Y esto lo que crea es que se alargue, se prolongue este conflicto entre los médicos, la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, que no viene bien ni a los médicos ni a nosotros los usuarios. Y por poner esto en un contexto, se ha llegado a un acuerdo para un estatuto marco, unas normas que regulan las condiciones laborales, por resumirlo, del personal sanitario, y lo que piden los médicos es que nosotros queremos tener un estatuto marco propio, debido, pues, entre otras razones a las que nos dijo la doctora. Sí, evidentemente es el argumento que tiene dentro, en este caso, los convocantes a la manifestación o en este caso a la huelga. Yo creo que es necesario puntualizar, y esto es obvio, que el problema de la sanidad es un problema estructural, no es un problema de la propuesta, en este caso, que haya surgido ahora por parte del Ministerio. De hecho, a priori, lo que está planteando el Ministerio, y según lo que tenemos de las informaciones, son mejoras a un problema estructural que venía de atrás. No se está descubriendo nada nuevo, la carga sanitaria que tienen todos los profesionales del sector de la salud. No se está descubriendo absolutamente nada. Lo de las guardias de las 24 horas, esto lleva mucho tiempo de atrás. Es decir, nos encontramos con una situación un poco paradójica, porque desde el punto de vista de lo que estamos viendo en las negociaciones, el Ministerio está planteando unas mejoras a un problema estructural que había. Es un problema estructural, no es un problema que esté creando el Ministerio. Normalmente las huelgas se suelen producir cuando se están empeorando las condiciones laborales. En este caso, el Ministerio se está planteando mejoras que además el Ministerio ha reiterado en varias ocasiones que son mejoras que están dentro de su ámbito de actuación, pero que, por ejemplo, cuestiones desde un punto de vista laborales, la regulación de las jornadas y los salarios pertenecen a la comunidad autónoma. El problema sanitario es un problema muy complejo, y el problema de la salud, y no solo es una cuestión evidentemente de médicos, sino todo el conjunto del personal sanitario. A partir de aquí lo que hay que hacer es una radiografía global, y uno de los problemas que tienes es la falta de financiación, la falta de personal, la falta de infraestructuras. Todos estos elementos no son problemas que haya creado la propuesta del Ministerio, son problemas que vienen atrás y además vienen derivados de estructuralmente, por ejemplo, y lo vemos en toda España, pero en Canarias en particular, de una derivación exagerada y permanente y no puntual para situaciones puntuales, sino estructural a la sanidad privada. Todo ese tipo de elementos no se pueden pasar por alto y pensar exclusivamente que esto es una cuestión de que el Ministerio quiere imponer determinado tipo de empeoramiento, que al contrario, se está diciendo que en lugar de 24 horas bajarlas a 17, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta huelga, estas movilizaciones van a continuar, una semana al mes, de aquí a junio, así que nosotros vamos a seguir atentos a ver pues cómo transcurren. Vamos con otro asunto del día, el caso de la denuncia por violación contra el ex número 2 de la Policía Nacional, José Ángel González, que ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y los grupos de la oposición. Tanto PP como Vox han pedido la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska, que dice que solo dimitirá si se lo pide la víctima. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez afirma que el Gobierno de España apoya a la víctima y que la investigación llegará hasta el final con todas las consecuencias. Bueno, pues vamos a analizar este asunto. Ya se sabe pues quién va a sustituir a el señor González. ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que está ocurriendo y cómo lo está tratando el gobierno. Sí. Dice Marlaska, el ministro de Interior, que no sabía nada. Ya, parece ser que se enteró el martes cuando de esa denuncia, ¿no? El Partido Popular parece que está convencido de que sabía
todo esto y que había callado, ¿no? Además también el propio Marlaska les ha retado a acudir a los tribunales, y es importante porque dice que dimitiría en caso de que la denunciante, la afectada, se lo pidiese. En este caso, bueno, ya está haciendo movimiento. Es verdad que, bueno, la avala la decisión, según Sánchez, de que actuó con contundencia porque, bueno, pues hizo dimitir o cesó, en este caso, al propio comisario provincial. Y además, en este caso, por otro lado, ha abierto un expediente de información interna para ver, porque también ha tenido que marcharse el número 2, por supuesta complicidad, y a ver durante todo este tiempo, porque esta denuncia viene de abril de 2025, estos supuestos hechos desde abril de 2025, aunque la denuncia se ha conocido ahora, ha denunciado recientemente, han podido tapar o participar en torno a esta situación. Lo preocupante a mí me parece lamentable, me parece tristísimo lo que ha estado ocurriendo, mancha la imagen de las fuerzas de seguridad, en este caso del Cuerpo Nacional de la Policía. Esto crea, desprende falta de credibilidad o ataca la credibilidad de la ciudadanía a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Policía Nacional, y desde luego no queda otra que actúe con contundencia. Y en este caso las decisiones están en manos de Grande Marlaska, que de mi punto de vista está actuando bien. Quien se está hablando es el abogado de la víctima, que sí ha reconocido que la víctima no comentó nada a nadie, que el caso se llevó con total silencio. Refuerza en este caso las decisiones del propio Marlaska, efectivamente. De Marlaska. Sí, sería interesante saber, y evidentemente esto ya es una cuestión de las investigaciones internas, precisamente porque ha pasado muchísimo tiempo desde que se conoce, y sobre todo ya no estamos hablando solo del caso de la posible violación, sino de lo que pudiera haber detrás desde un punto de vista de presiones, etcétera. Supuestas coacciones, supuestas amenazas. Claro, sí. Nosotros vamos a conocer, y es evidente que este tipo de sucesos ocurren. La cuestión es la capacidad que tengan las instituciones, la capacidad que tenga en este caso el sistema de control antes de que sucedan este tipo de cosas o posteriormente para abordarlo. Lo que desde luego desde un punto de vista reprochable, y además es bastante triste que esto suceda, es que evidentemente se utilice siempre todo este tipo de elementos como una cuestión de arma política. Evidentemente ni al Partido Popular ni a los que critican desde un punto de vista hablan de la víctima. Evidentemente las víctimas importan cero. O sea, no importa la víctima de Móstoles, no importa la víctima de aquí. No les interesa, porque básicamente todos estos casos siempre se utilizan como arma política. Y en lugar de intentar entender y intentar de establecer una serie de propuestas desde un punto de vista constructivas para evitar que se puedan dar estas situaciones en las cuales se produzca. Estamos hablando de abuso de autoridad, evidentemente todo esto son una serie de patrones que se repiten. Se repite en la Policía Nacional, un jefe, se repite en una pequeña empresa. Se repiten en cualquier sector de la vida cotidiana. Y es verdad lo que dice Samuel, porque en este caso, políticamente, es decir, ya rápidamente el Partido Popular acusando a Marlaska, hombre de confianza de Marlaska, directamente señalando al propio Pedro Sánchez. ¿Para qué? Estrategia política, que es lamentable, para tapar un caso que ha estado, en este caso, sobre el tejado de Génova, del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, que es evidentemente el caso de Móstoles. Seguiremos hablando de este asunto seguro. Además, el abogado ya ha anunciado que hay un vídeo de 40 minutos, un audio, que es lo que va a presentar la víctima. Pues bueno, seguramente nos dará para seguir hablando sobre este asunto. En la actualidad política también destaca la propuesta del portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, y Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, para impulsar una unión de los partidos a la izquierda del PSOE en busca de una solución para frenar el avance de las derechas. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros para ver quién se reparte los votos de la izquierda? No tiene ningún sentido. O sea, yo querría que la derecha estuviera tan fraccionada como la izquierda. Que tenemos que competir con esta gente, ganar escaños provincia a provincia. Asegura Rufián que lo que quiere Samuel es que en cada provincia se presente el partido que tenga más opciones de ganar. Sí, evidentemente a la izquierda del PSOE existen varios problemas, muchas veces, y la inmensa mayoría de esos problemas no tienen nada que ver con el programa electoral y las propuestas desde un punto de vista, llamémosle, programáticas, ¿no? Es decir, este es el planteamiento, estos son los problemas que detecta la sociedad, estas son nuestras soluciones. Existe una coincidencia bastante generalizada. Puede existir discrepancia desde un punto de vista de liderazgo, de personas, de egos, y luego desde un punto de vista, llamémosle estratégicas, ¿no? Hacia dónde pactamos, cómo llevamos las negociaciones, porque al fin y al cabo ahí es ese conjunto de planteamientos. Es algo medianamente, tiene una cierta lógica en la medida en que, oye, conocemos que tenemos unos programas electorales que son similares, vamos a buscar una agrupación. Yo creo que el planteamiento, además, que se plantea desde Rufián, etcétera, choca con realidades que son asentadas, ¿no? Es decir, existe unos enfrentamientos que
que ya les digo, que yo creo que a veces prima más esa parte del diálogo o del liderazgo de determinado tipo de grupos de personas que encabezan los partidos, y lo que entiendo que es la estrategia política más que en el programa electoral. Si miramos el programa electoral, evidentemente existe una sintonía muy elevada dentro de todos estos grupos, pero la estrategia, cómo llevar a cabo las negociaciones o cómo de alguna forma presentarse, es donde está el principal escollo para lograr esa especie de unidad. Al final lo que se trata, según Rufián, es de frenar a Vox, claro. Presentar una candidatura única y que los distintos partidos digan, bueno, pues qué puntos ponen sobre la mesa y elaborar, pues no sé si un decálogo, qué de puntos en común. ¿Cómo lo ves? Claro, la propuesta que está haciendo Rufián es una propuesta, desde luego, pues certera, es decir, lógica para la izquierda, una izquierda que en estos momentos está enfrentada, está dividida. Fíjense ustedes en la coalición de Sumar, enfrentamiento sector Yolanda Díaz con Izquierda Unida, Podemos con Izquierda Unida contra Yolanda Díaz, y históricamente se ha ido mermando, se ha ido dividiendo. ¿Qué ocurre? Que para la izquierda esa división es una pérdida, una división de voto tremendo. Esto es una buena noticia para el Partido Socialista, esto es una buena noticia para Pedro Sánchez, porque se le podrían abrir las puertas de posibles pactos, posibles alianzas con otras formaciones políticas para tratar de que no gobierne el Partido Popular y Vox. ¿Qué quiere Rufián? ¿Qué está intentando? Aunar esfuerzos, que de nuevo vuelva ese cariño, vuelvan a ser amigos del mismo abanico de votos estas fuerzas que están divididas para hacerle frente a la derecha y a Vox. Es la única forma en la que en este caso el Partido Socialista pueda llegar a acuerdos con estas coaliciones, estas alianzas para hacerle frente tanto a Vox, a la derecha y seguir gobernando este país. Pero recordamos que Rufián es líder de Esquerra Sí, Republicana bueno, de Cataluña, no le gusta, Junqueras no le gusta el paso que está dando, claro, que no le gusta el paso que está dando el propio Rufián, pero desde luego no puede decir nada, no puede atacar a Rufián porque es su hombre fuerte. Las encuestas, como dice el propio Junqueras, le dan muy bien a Rufián y no se puede permitir el lujo de darle un golpe a su líder. Si hay alguien que puede dar ese paso, precisamente es Rufián, por ese carisma también que tiene. Efectivamente, y además también que es un hombre bien visto, en este caso en las organizaciones. Yolanda Díaz ha dado el visto bueno, incluso aunque no acudió al acto, y es un hombre bien visto también entre una gran masa social juvenil que es importante y que podría votar por primera vez. Lo novedoso de esto, además, yo creo que el planteamiento sí que es cierta medida es novedoso, no tan novedoso porque también se ha experimentado en Francia, es decir, ya no se busca desde un punto de vista crear un nuevo partido, que es lo que genera bastante polémica, se suman todas las siglas. Tiene una lógica es decir, la formación de izquierda que esté más potente, de alguna forma que se presente. Tenemos el sistema de la ley Don, que es lo que te permite de alguna forma jugar dentro del reparto de escaños, y que el resto se eche a un lado. Esto funcionó bastante bien en Francia, en las presidenciales, donde nos encontramos esa gran coalición de izquierdas que luego en el Parlamento se ha diluido un poco, pero nos encontrábamos con el partido Mélenchon, el partido, en este caso el Partido Socialista, la Francia Insumisa, es decir, había una serie de partidos en las presidenciales, que es un modelo diferente, donde decidieron de alguna forma apoyar, o en este caso no presentar candidatura, en este caso, y que se quedara, digamos, dentro de las izquierdas el que tuviera más votado, que el resto se apartara, con lo cual no hace falta crear un nuevo partido político, sino de alguna forma apoyar al que esté un poquito más fuerte en cada situación. Pues Samuel y Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias. Buenos días, Canarias. Vamos a saludar de nuevo a Eva. Estamos atentos a esa búsqueda de Airán en La Palma. ¿Alguna novedad? Pues no, Pilar, de momento sin novedades. Seguimos, eso sí, muy atentos al operativo de Airán. Ya saben, el joven con autismo que se perdió el lunes por la tarde en la isla. La búsqueda se centra en la costa cercana al aeropuerto y en el núcleo de Los Cancajos. Es ahí donde la policía asegura que se registró el último rastro de él. Vamos en directo hasta la isla. Ahí está nuestra compañera May Navarro. May, cuéntanos. Buenos días, compañeros, buenos días, Canarias. Así es, durante todo el día de ayer esas labores de búsqueda se centraron en ese entorno costero del municipio de Mazo, Breña Alta, Breña Baja, incluso la costa de Santa Cruz de La Palma. Para hoy se han organizado diferentes batidas por parte de voluntarios. Hay que destacar que en estos momentos hay una reunión por parte de emergencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ver cómo abordar las próximas horas en cuanto a esa búsqueda de Airán, que no se sabe nada de él desde el pasado lunes a las 6 de la tarde, cuando precisamente se perdiera su rastro en el mirador de Los Cancajos. Esta mañana, a las 8:30 de la mañana, salía ese primer grupo de amigos que iba a realizar diferentes batidas por todo lo que es la parte alta de Santa Cruz de La Palma. Están repartidos en el Barranco de la Madera, en el Barranco de las Nieves, así como también en la parte alta de la Dehesa. Les contamos además que ayer por la noche los helicópteros ya no estaban trabajando debido a que no se daban esas condiciones, pero sí se pudieron realizar labores con los drones de la Guardia Civil. Han estado trabajando
trabajando con drones térmicos capaces de detectar calor humano a distancia. Hoy seguiremos muy pendientes de estas labores de búsqueda del joven Airam, ya que jueves ya han pasado 4 días desde que no se sabe nada de él. Cualquier novedad volveremos a conectar con ella. Y lo hemos hablado aquí en Buenos Días Canarios, porque hoy una de las noticias centrales es que el Ministerio del Interior está investigando si la Policía Nacional conoció o no la denuncia por presunta violación del ya ex número 2 de la Policía Nacional a una subordinada. Moncloa insiste en que se enteraron el mismo día que la prensa. La comisaria Gemma Barroso, jefa hasta ahora de la denunciante y miembro de Recursos Humanos, será quien le sustituya. El presidente Pedro Sánchez, desde la India, también se ha pronunciado y dice que el gobierno de España apoya a la víctima y que la investigación va a llegar hasta el final. Las acusaciones son muy graves y por tanto el gobierno de España lo que ha hecho desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y que efectivamente se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias. Volvemos a las islas, nos vamos ahora hasta la capital del Hierro, porque los vecinos de Valverde llevan años demandando unas piscinas y tras varios problemas, Eduardo Pulido, parece que las obras ya se encuentran en la última fase. Muy buenos días, Eva. Sí es. Ya ven cuál es el estado de estas piscinas cubiertas de Valverde. Les pongo un poco en contexto. Se llevan décadas pidiendo por parte de los vecinos, como bien decías, de la capital, esta infraestructura en la villa de Valverde. Además, tiene que ser cubierta por algo que todos sabemos, y es que esta capital es la única de Canarias que no está al nivel del mar, y la verdad que es un lugar muy frío, muy húmedo. Por eso es prácticamente esa exigencia, esa obligación de que sean cubiertas. Alcalde de Valverde, muy buenos días, Carlos Brito. Hola, muy buenos días. A ver, lo que estamos viendo es que se ha avanzado mucho en las últimas semanas en estas piscinas cubiertas de Valverde, alcalde. Las obras van a buen ritmo y tenemos el contrato a fin de año. Si no surge alguna complicación, será una realidad. Dense cuenta de otra cosa, y es que ha habido complicaciones de todo tipo, alcalde, incluso se tuvo que llegar a parar el proyecto porque se encontraron aquí munición de hace muchísimos años, porque el antiguo cuartel de la Isla del Hierro estaba aquí. Sí, en las inmediaciones se encuentra el antiguo cuartel militar a Sabanos, y se encontraron 3 proyectiles de gran magnitud, pero ahí seguimos en la batalla. Alcalde, en los últimos tiempos también se ha tenido que hacer un esfuerzo económico por parte del consistorio de 1,7 millones de euros para poder acometer el final de las obras. La verdad que sí, tuvimos que hacer un esfuerzo económico bastante importante, y más por un municipio y un ayuntamiento como este, de Valverde, que es un ayuntamiento pequeño, debido al alto índice de importe de los materiales y demás, y que tampoco cualquier empresa no viene aquí al Hierro a trabajar. De hecho, tenemos en el ayuntamiento 7 obras que han quedado desiertas, y a ver si conseguimos trabajadores y empresas que las puedan ejecutar. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde. Nos quedamos con esa idea. En principio, antes de este directo, incluso Carlos Brito nos ha dicho que la previsión es que antes de que finalice este año puedan estar concluidas por fin las piscinas cubiertas de la villa de Valverde. Pues nos quedamos con ese dato y a la espera de antes de que finalice el año. Lo dejamos aquí, volvemos en unos minutos. Isaac. Bueno, pues vamos a seguir, porque ahora en Buenos Días Canarias, tiempo para los deportes. Hablamos de la Copa del Rey, que arranca este jueves, pero anoche el Dreamland Gran Canaria cayó de manera dolorosa ante el Bilbao Basket 97-98. Los claretianos fueron superiores en gran parte del encuentro y de hecho llegaron a tener una ventaja de 22 puntos. Wong con 23 puntos y Pelos con 20 fueron los mejores del Granca. Sin embargo, un parcial de 0-10 en el último cuarto penalizó mucho a los de Jaka Lakovic, que terminaron cayendo en la prórroga. Un triple de Jaworski decidió el partido para el cuadro vasco.
La Copa del Rey de baloncesto levanta pasiones y ya está en plena cuenta atrás. Participa la Laguna Tenerife y le acompaña un equipo de Televisión Canaria para ofrecerles todos los detalles. Hasta 5 equipos ya han llegado a Valencia y algunos han pisado la pista del espectacular Roig Arena, escenario del torneo. La competición se pone en marcha este jueves con los cuartos de final. El primer duelo será entre el equipo local y el Joventut. Seguirá el Real Madrid Unicaja, revisión de la última final que ganaron los malagueños. Ya el viernes, la Laguna Tenerife contra el Baskonia y el Barça frente al UCAM Murcia. Pues récords o las estadísticas individuales no sirven. Yo lo que quiero es intentar llegar al domingo y levantar ese trofeo para conseguir mi octava a nivel personal. Un partido pueden pasar mil cosas y no siempre va a llegar al final o ganar la Copa el equipo que mejor llega aquí. Con un balance de 6 victorias y solo 2 derrotas en los últimos 8 encuentros, la Laguna Tenerife llegará a la Copa con la moral por las nubes. Torneo del CAO que afrontarán con la baja casi segura de su estrella, Marceliño Huertas. Todo indica, si no hay ningún contratiempo, que podrá llegar al mes de marzo y, salvo milagro, pues es muy complicado que llegue a la Copa. La sensación del equipo es que está al mismo nivel que estuvo al principio de la temporada, aunque lógicamente pues un poco mermado por la ausencia de Marce, que es un jugador determinante. 10ª participación consecutiva del Canarias ante un Baskonia que tendrá la baja segura de su pívot Khalifa Diop. Además, Kurucs y Howard continúan entre algodones de sus lesiones de tobillo y rodilla respectivamente. Contratiempos que para Vidorreta no restan peligro al conjunto vitoriano. Tiene una plantilla muy larga con muchos jugadores, la plantilla más larga que ha tenido Baskonia sin ninguna duda en los últimos años. I mean, we know their team. We've played them a few times already, so just being able to kind of mess up their rhythm and then also making them play at the pace that we want to play at. So I feel like that'll be 2 big keys. El base norteamericano intentará aguar la fiesta de un Canarias que ya mira hacia Valencia para debutar con victoria en la competición copera. El Caja 7 Fundación Canarias debutó ayer en la Minicopa de Valencia y lo hizo con una clara derrota en el derbi insular ante el Tirma Gran Canaria. El marcador final fue 106-70. El claretiano Abdú firmó 23 puntos, 17 rebotes y 33 de valoración. En Champions League, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a 3 ante el Brujas en la ida de los playoffs de su eliminatoria. Los colchoneros llegaron a ir por delante en el marcador 0-2, pero en la segunda mitad del cuadro belga le dio la vuelta al partido para acabar con las tablas en el marcador. En un encuentro marcado por diferentes fases, el Atlético de Madrid desperdició una ventaja de 2 goles para terminar empatando 3-3. En el arranque del partido, el conjunto rojiblanco supo aprovechar sus oportunidades y muy pronto consiguió un penalti a favor por mano de 6. Julián Álvarez anotó la pena máxima para convertir el 0-1. Ya en la recta final de los primeros 45 minutos, los del Cholo buscaron ampliar su ventaja y en la última jugada, Lukman marcó el segundo tanto después de rematar un balón peinado por Griezmann. En la segunda parte, el Brujas se volcó en ataque. A los 6 minutos de juego, Onyedika recortó distancias tras saque de esquina. Los belgas se hicieron dueños del balón y el partido entró en una montaña rusa de emociones. 10 minutos más tarde, Nicolo Tresoldi ponía las tablas en el marcador con un remate cómodo. El Atlético reaccionó y una buena internada de Marcos Llorente provocó el gol en propia puerta de Ordóñez tras un mal despeje. Pero el Brujas no había dicho su última palabra. En el minuto 88, Solis aprovechó un desbarajuste defensivo de los colchoneros para marcar el definitivo 3-3, empate que deja la eliminatoria por decidir para la vuelta en el Metropolitano. Y el Costa de Tenerife visitará el fin de semana al Real Madrid de Misa Rodríguez, que pasó a cuartos de la Champions tras vencer por 2-0 al París. El domingo será un duelo más que atractivo en la zona alta de la Liga F y en el equipo blanquiazul se busca un resultado de prestigio para afianzar la buena trayectoria. Estamos muy satisfechos de la temporada que está haciendo el equipo. Poder llegar a estas alturas ya en mediados de febrero y ver al equipo en 4ª posición, en una semifinal de Copa de la Reina y sobre todo, y lo más importante yo creo que es cómo está compitiendo el equipo, ¿no?
El líder Castellón, que visita el sábado el estadio de Gran Canaria, tiene entre sus grandes argumentos de esta temporada al majorero Alberto Jiménez. El exdefensa del Tenerife suma 21 partidos ligueros, en 20 ha salido como titular, lo que supone más de 1.800 minutos de juego. Alberto es el más efectivo de su equipo en cuanto a recuperaciones, lleva 41 y además ha aportado un gol. Así vive el gran momento de su equipo. Yo creo que ahora estamos con la flechita para arriba, como se dice, y la verdad que contento por este resultado. Porque sabemos cómo es la segunda división, que quedan muchos partidos, así que nada, paso a paso y bueno, ahora nos está con un rival también complicado. Algunos fichajes les han dado otro aire al Club Deportivo Tenerife esta temporada, pero hay un grupo importante de jugadores que ya estaban. El defensa José León es uno de los fijos para Álvaro Cervera. Como Aitor San, Enrique Gallego, Landázuri, David Rodríguez, César Alazán, José León forma parte de ese grupo de jugadores que decidió quedarse para competir este curso en Primera Federación. Son los refuerzos que ya estaban en el equipo y que se han convertido en indispensables para Álvaro Cervera. Pues me encuentro muy bien, anímicamente, físicamente, con mucha confianza, con muchas ganas de seguir aportando, de seguir creciendo. Y si la temporada pasada pudo anotar algún tanto, este año todavía no se ha estrenado. Compromiso y fiabilidad en el centro de la saga que ha motivado a que el club quiera renovarle. Hemos empezado conversaciones un poco más estrechas y bueno, todo bien, en sintonía. Yo aquí soy muy feliz, siempre lo he dicho. Felicidad de un jugador que próximamente, si las lesiones le respetan, cumplirá 150 partidos vistiendo de blanquiazul. Y en voleibol parecía que todo estaba perdido para el Guaguas en la Champions, a pesar de la victoria en la República Checa, pero gracias al mejor coeficiente de sets accede a los octavos de final. Con este punto de Nico Bruno, el Guaguas ganaba el partido en la pista del Praga, pero a priori ese 2-3 era insuficiente para seguir adelante. Aún así, no estaba todo dicho. El Berlín perdió por 0-3 con el Perugia y tocaba sacar la calculadora. Gracias al coeficiente de la división entre sets ganados y perdidos, los números daban el pase al equipo de Sergio Miguel Camarero, que ahora tendrá una eliminatoria a doble encuentro ante el Montpellier. De vencer se va a medir a doble partido ante el Perugia, pero ya sería en cuartos de final. Muy felices, creo que hemos hecho historia otra vez, creo que meterse claramente los grandes de Europa, y de verdad que ha sido una eliminatoria, un grupo muy difícil y al final lo hemos conseguido. Y casi sin darnos cuenta se acerca la nueva edición de The North Face Trans Gran Canaria. La élite mundial del trail running correrá en esta isla del 3 al 7 de marzo y también va a compartir sesiones de asesoramiento técnico con el público. Además, se podrá entrenar precisamente con atletas y habrá charlas para inspirar, entre otras actividades. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de las agrupaciones más antiguas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Las rondallas son el género que aportan la lírica a estas fiestas chicharreras. La Unión Artística El Cabo ha sido la rondalla más laureada en su concurso. Después de la publicidad hablaremos con ellos. Buenos días, Canarias, de nuevo. Vamos ya con las noticias del carnaval. Esta noche, en el Círculo de la Amistad 12 de enero, en Santa Cruz de Tenerife, se celebra el Festival de Rondalla. Sí, se trata de un género único que esta noche vuelve a vivir las actuaciones de las rondallas ganadoras en concurso. Entre ellas, la Unión Artística El Cabo, que se alzó con 3 premios. Primero de interpretación, también para el mejor solista, y el Accessit de presentación. Bueno, pues nos acompaña esta mañana Ángel Melián Darias, que es el presidente de la Rondalla El Cabo. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días. Buenos días, Pilar. Y también, por otro lado, Israel Espino González, que es director artístico. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento. Muy bien, no, me imagino que contentísimo. ¿Cómo han recibido estos premios? Porque vamos sumando y ya son 6 premios por lo menos, que han 6 reconocimientos. Sí, 6 reconocimientos entre presentación, interpretación, solista, mejores arreglos. Bueno, pues se recibe muy bien. Al final
es ese reconocimiento a tardes de mucho sufrimiento en el salón de ensayo, a tener que ensayar 2 veces por semana, a tener que aprenderse un repertorio a veces complicado. Cuando se canta en español es más fácil, cuando tenemos que cantar en italiano o en francés como este año, pues se va volviendo la cosa un poco más complicada. Se complica, claro. Hay que decir además que las rondallas son esa característica del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No hay otro carnaval del archipiélago que tenga rondalla. ¿Cómo es ese público, Ángel, que va a verles ustedes? Un público que les sigue, ¿no? Un público que durante año tras año son fieles a la cita. Es un público fiel, pero necesitamos que se vayan incorporando las nuevas generaciones, ¿no? O sea, tenemos esperanzas de que con nuestras actuaciones y con nuestra visibilidad el público más joven se vaya incorporando, ¿no? Porque el público que vea las rondallas es un público del de siempre, el que ha visto las rondallas en la Plaza de Toros, en el pabellón de deportes, pero eso queda ya muy atrás. Entonces hay que ir incorporando un poquito más a la gente joven. Hablamos de 56 componentes. Pues sí. 56 componentes. Entre orquesta de pulso y púa y coro. ¿Y qué papel tienen los solistas? Pues es un papel fundamental. Las rondallas siempre han estado pues rodeadas de grandes solistas. Estamos hablando de una rondalla que tiene muchísimos años, donde han pasado desde personas que eran trabajadores, obreros, pero que después se ponían en un disfraz y eran capaces de cantar cualquier ópera, cualquier solista. Nosotros este año hemos contado con 2 magníficos solistas, ahí se reflejan en los premios, que es Javier Hernández y María Candelaria Hernández también. Y después tenemos a Roger Gutiérrez, que también es nuestro solista, pero es como es nuestro de la casa, está todo el año con nosotros y con una magnífica voz, así que tenemos el orgullo de tener a estas magníficas voces. Hablaban antes de la importancia de cambiar el público, también de atraer a nuevas personas. Ustedes son una de las rondallas más antiguas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¿Ha costado ese relevo generacional, encontrar a gente joven que quiera estar en una rondalla, por ejemplo? Sí cuesta, porque la gente yo creo que tiene un concepto de que la ópera o zarzuela, pero mucha gente se incorpora de casualidad, porque le dice, oye, no te preocupes, que el director te hace una prueba de voz, te sitúa, si vale, y si no vale, pues no pasa nada. Y muchas veces, pues eso, se incorpora gente de murgas, por ejemplo, que quieren probar en otro género, y resulta que vienen, el director les hace la prueba de voz, se incorporan y ya no hay quien los mueva de la rondalla, con lo cual eso es buena señal, ¿no? Bueno, y una vez que se incorporan, se preparan este repertorio, que hay algunos temas que son obligados y otros libres. Cuéntanos cómo es. Sí, al ser las rondallas siempre han sido la parte lírica o un poco intelectual del carnaval. Tenemos 2 formaciones como son los fregolinos o la zarzuela que siguen manteniendo el género. Pues nos obligan desde hace algunos años, o tenemos nuestras bases en que son tenemos que hacer 2 óperas, 2 líricas, ópera y zarzuela, o ópera y ópera, y después tenemos un tema libre que podemos hacer desde canción sudamericana, o incluso este año pues se han cantado obras canarias, siempre respetando pues esa formación un poco lírica de coro y orquesta de pulso y púa. Además, hay que decir, Pilar, y para nuestros espectadores, que aunque han ganado ese premio importantísimo en interpretación, ellos también tienen un acceso en presentación. Yo voy a pedirle a Ángel que me acompañe para ver si podemos ver pues esta fantasía. ¿Qué nombre tiene, por cierto? Sukha. Sukha, que significará algo seguramente que yo no sé lo que significa. Es una palabra en sánscrito que significa felicidad, placer, alegría, y creímos que era un buen nombre para un disfraz de carnaval. Y ha sido elaboración de la propia rondalla, ¿no? Diseñada por la propia empezamos rondalla. a pensar y a rompernos un poquito la cabeza y nos salió este diseño y el nombre también, entonces bueno pues... ¿Y los colores van diferenciados? Porque bueno, vamos al director de negro, pero no sé si los colores se diferencian, a lo mejor las solistas van de otro color o... No, en principio este año no, hemos tenido algunos años que los solistas han ido de otro color o la orquesta va de otro color, pero este año pues hemos mantenido el rojo, que también son los colores, el rojo y azul, que son los colores de nuestra bandera. Entonces, pues
el rojo nos trae buena suerte. Sí. Bueno, pues esperemos que vuelvan a repetir el año que viene, ¿no? Sí, lo intentaremos. A ver si de rojo o de otro color. Bueno, pues yo me quedo aquí al lado del rojo, Pilar, Sí. mientras seguimos hablando de carnavales, ¿no? Que les dio suerte. Muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado. Nosotros, Isa, vamos a seguir hablando de carnaval, porque fíjense, anoche miles de viudas, monjas, sacerdotes, lloraron en el entierro de la sardina de Santa Cruz de Tenerife. Esa comitiva fúnebre realizó su recorrido de costumbre y la sardina, que se llama Ildefonsa, recordemos, terminó quemada en la avenida Marítima. Este era el momento de la quema de la sardina Ildefonsa en la avenida Marítima. Este año llamada así por el día en que se empezó con su diseño, el 23 de enero, día de San Ildefonso. Miles de viudas la acompañaron y lloraron su muerte. Ildefonsa, con sus cascos, escuchando música y representando a los países latinos, partía a las 9:30 de la noche desde la calle Juan Pablo II haciendo su recorrido de costumbre. Es una camilla, pero con baranda. Súper bien, porque aquí la gente está muy viva, nosotras estamos bastante muertas, pero es muy divertido. Es la noche más divertida de todo el carnaval. Oh, brutal, esto es inolvidable. Pasando bien, muy bien. Un huérfano, mira, igualito que el padre. La fiesta se extendió hasta las 3 de la mañana. Los invitados este miércoles de ceniza, Pepe Benavente, El Morocho y Johnny Maquinaria. Y en Arrecife también tuvo lugar la quema de la sardina, que pone punto y final al carnaval de la capital de Lanzarote. La comitiva funeraria, que recorrió parte de la avenida Marítima, estuvo compuesta por la mejor representación que han dado las fiestas durante estos días. Las carrozas, las murgas, comparsas y batucadas formaron un último desfile que cortejó a la sardina antes de ser pasto de las llamas. El carnaval de Arrecife ha dicho adiós y tras de sí deja a cientos de personas que no han podido disimular su dolor porque la fiesta ya ha tocado a su fin. Se murió la sardinita. ¿Qué te parece? ¡Está más grande! ¡Se me ha muerto! ¡Ay! No tengo palabras. Pues también el municipio de La Frontera despidió su carnaval con el tradicional entierro de la sardina, que este año lució un atuendo inspirado en la temática del espacio. Como marca la costumbre, también se quemó el machango, elaborado por los más pequeños y con un tinte reivindicativo, representando en esta edición a los fabricantes de armas. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el carnaval volvía a salir anoche del entorno del Parque Santa Catarina para iniciar su ruta por los distritos de la ciudad. Las agrupaciones más jóvenes fueron las encargadas de iniciar el espectáculo en los primeros barrios de la ciudad. Entendemos que es fundamental también esa descentralización del carnaval y el acercar el carnaval a los distintos barrios de nuestra ciudad. Y así llegaba a Cruz de Piedra y también a la Plaza del Pueblo. Me parece muy bonito para que los niños así se puedan explayar y disfrutar más del carnaval. Es que hace falta, porque todo no va a ser carnaval en el Parque de Vida, para necesita carnaval. Pienso que debían promocionarlo más, porque el carnaval es para todos. Algo que deberían de hacer más y que lo tengan muy en cuenta, aunque haya habido poca expectación, deberían animarse a salir a la calle y que vengan, que al fin y al cabo el carnaval es del pueblo. Y el pueblo podrá seguir disfrutándolo estos días. El carnaval continuará celebrando actos esta y la próxima semana en los 3 distritos restantes de la ciudad, donde también se recibirá la visita de murgas y comparsas. Y la comparsa Quisamba lució este año sobre el escenario del Gran Hotel de Las Vegas, en Las Palmas de Gran Canaria, con la fantasía 10 años contigo y el espectáculo 10 años por ti. Consiguieron alzarse con el primer premio de vestuario y el segundo de interpretación del concurso de comparsas adultas. La coreografía corrió a cargo de Juan Fernando Enríquez Medina y Derek Oliva López. En el concurso, en el que participaron 7 comparsas, Baracoa se llevó el primer premio de interpretación. Bueno, y vamos a saludar a 2 de sus componentes, Neiga Suárez y Eneida Denis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, felicidades por ese premio. Hicieron vibrar al Parque Santa Catalina en el concurso de las comparsas, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Recibimos mucho el apoyo del público y el cariño. Hay que ver con qué energía se subieron a ese escenario. ¿Cómo recibieron pues todos los miembros de la comparsa el premio? Cuéntenos, cuando le dijeron que ustedes se habían llevado el primero de presentación y el segundo de interpretación.
Súper bien, la verdad, súper contentos, que al final todo el sacrificio y el esfuerzo que hemos realizado se haya beneficiado de esa manera y súper contentos, la verdad. Claro que sí, 10 años que además se han visto reflejados en el escenario, ¿no? Esos 10 años de la comparsa, que imagino, ¿de qué forma hicieron esa representación, ese aniversario? ¿Cómo lo celebraron? Pues queríamos como cerrar una década y entonces pues volcamos todas las energías y trabajamos muy duro para reflejar pues muchos estilos musicales con diferentes vestuarios y hacer un espectáculo que de principio a fin pues no dejar indiferente a nadie. Importante, como no, en una comparsa la coreografía. ¿Cómo han sido esos ensayos? Duro. ¿Sí? Muy Cuéntanos más. Encima, este año incorporamos las orquestas en las comparsas y la verdad es que fue un recibimiento muy brutal. En el parque fue increíble, la verdad, la gente al escuchar la orquesta y muy motivados, la verdad, y esperemos que sigamos con ese tema de las orquestas porque fue increíble. Precisamente les iba a preguntar por eso, por se ha rescatado, como bien decían, esa música en directo, esas orquestas que me imagino, les pregunto, da mayor espectáculo, ¿no?, para las comparsas en el escenario que poner una música ya grabada. Claro, al final pues es una unión entre orquesta y comparsa que el espectáculo pues se enriquece muchísimo más y se siente mucho más vivo. ¿Qué nos pueden contar de esa fantasía que lucieron 10 años contigo? Pues es una fantasía bastante trabajada. La verdad que la comparsa siempre se ha diferenciado porque trabajamos muy al detalle cada uno de los vestuarios, están pensados con muchísima antelación, hacemos plumas artesanales, creamos tejidos como este año que hicimos flecos de lentejuela desde cero, creados únicamente por nosotros, para marcar esa diferencia y hacer un vestuario lleno de detalles. Dices hacemos, creamos, porque ustedes son los que lo hacen. Sí, nosotros contamos con un diseñador que hace la prueba y demás, y el tema de tela tenemos un costurero, pero lo que es de colocación de plumas, piedras, lentejuelas, todo lo que es más artesanal, todas las mallas y demás, lo hacemos entre lo hacemos todos nosotros. Los componentes y un trabajo muy currado. Bueno, pues la verdad que nos ha dado un poco de pena que no hayan traído, aunque sea un tocado, para poder ver aquí en Buenos Días Canarias, pero la entrevista la hemos visto con las imágenes de la actuación, así que si el año que viene vuelven a ganar, por favor, traigan alguna parte del disfraz para nosotros. Queremos el tocado. Así que, bueno, Neiga y Eneida, componentes de la comparsa Kizomba, muchísimas gracias y felicidades por ese premio. Enhorabuena. Muchísimas gracias. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife trata de consolidarse como un carnaval sin barreras. De ahí nace la iniciativa del Carnaval Inclusivo, una cita que acoge hoy a más de 60 centros educativos y colectivos del tercer sector. Itziar Pérez, cuéntanos cómo está transcurriendo este carnaval. Pues ya está todo preparándose en este escenario situado en la avenida Francisco Larrochi. Como bien indicas, compañera, el carnaval chicharrero trata de consolidarse como un referente de la inclusión donde quepa todo el mundo. Con nosotros está la concejala de Bienestar Social, Charín González. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es muy importante que uno de los mejores carnavales del mundo pues sea integrador, ¿no?, que incluya a todo el mundo. Por supuesto, yo creo que el carnaval es para que los disfrutemos todos y todas, y este día especialmente pues está hecho para todas las personas con discapacidad y sin ningún tipo de discapacidad que vengan a disfrutar de esta jornada. Ya la jornada del año pasado fue un éxito, esta sardina de la inclusión. Este año también más de 60 colectivos y entidades que participan, ¿verdad? Sí, hasta ahora tenemos 1.800 personas confirmadas. A las 11 sale la cabalgata del final de la Rambla, llega hasta aquí, hasta este escenario, y después vamos a estar hasta las 2 de la tarde disfrutando de actuaciones. Va a venir la Murga Reconectados, hacemos danza asignada, bueno, un sinfín de actividades y en especial dedicado pues a todo el colectivo. Además, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha contado con más de 16 puntos naranja. Cuéntenos cuántas personas han logrado asistir, qué tipo de materiales de apoyo se prestan ellos. Sí, ha sido más de medio centenar de personas que han acudido a los puntos naranjas que tenemos establecidos en todos los carnavales. Yo creo que eso es un punto clave, ¿no? No se trata simplemente de hacer hoy este día, de hacer esta jornada, sino que al final todos y cada día de los carnavales sean inclusivos, que una persona sorda, que una persona ciega, que una persona en silla de ruedas pueda disfrutar del carnaval todo y cualquiera de esos días. Por eso disponemos de los puntos naranjas, donde ahí tenemos los distintos materiales que necesiten para las distintas personas según su tipo de discapacidad, y ahí le hacemos el préstamo pues para que puedan
puedan disfrutar de estas fiestas. Perfecto, concejala. Muchas gracias por atendernos en esta mañana y a disfrutar de la sardina inclusiva. Así es, y animar a alguno que si está en casa, pues que baje y aquí nos vemos. Bueno, pues como ya ven, compañeros, este acto, el de la sardina de la inclusión, que se ha vuelto un referente en este carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y que de nuevo este año será un éxito. Y vamos ya a recordarles la previsión del tiempo que ya Vicky nos anunciaba, Isaac, que no va a llover este fin de semana carnavalero. No, que se puede salir, aunque Vicky Palma, acabamos de ver a nuestra compañera en Santa Cruz de Tenerife, eso sí con viento, ¿no? Bueno, hay algo de viento alisio, pero eso yo creo que no es nada preocupante y además tenderá a desaparecer, sobre todo de cara al domingo. De momento hoy tenemos no solo viento alisio, también hay nubes de tipo bajo. Las tenemos situadas a menos de 800 metros de altitud y son bien visibles en la imagen de satélite. Deberíamos ver un azul oscuro, negro, brillante al sur de las islas donde el cielo está despejado. No es así porque hay presencia de una ligera calima, lo sabíamos que iba a volver de retorno y bueno, tenderá a ir limpiándose el ambiente en la jornada de mañana para reaparecer esa calima el próximo domingo. En cuanto a las temperaturas, vuelven los vientos de componente este y también de sur. En general van a haber un ascenso importante de las temperaturas. No se notará tanto mañana, pero sí se notará el sábado y sobre todo en la jornada del domingo, y el ascenso va a ser muy notable en medianías y zonas altas. Nos quedamos con la predicción para hoy. Muchas de las nubes que se veían en la imagen de satélite irán dando paso a claros a lo largo de lo que resta de mañana. La tarde va a ser soleada en buena parte del archipiélago. Al final de la tarde volverá a aumentar la presencia de nubes en la cara norte. Esas nubes no van a tener ningún tipo de consecuencia. Hay una ligera calima. Las temperaturas, a pesar de todo, hoy van a ser muy suaves. La máxima difícilmente superará los 24 grados. Y sopla el viento alisio, moderado, con intervalos localmente fuertes, especialmente en zonas costeras del sureste y noroeste de las islas. Para la jornada de mañana el tiempo va a ser muy similar. Quizás pueda aumentar la altura de las nubes de tipo bajo en la isla de La Palma, llegar hasta unos 900 metros de altitud aproximadamente. Nubosidad baja, abundante por la mañana y al final del día en la cara norte del archipiélago, es decir, norte y este de La Palma, norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife, de Gran Canaria. Buena parte de las costas, tanto del este como del oeste, en la isla de Lanzarote y de Fuerteventura, especialmente por la mañana y en el norte. En horas de mediodía y por la tarde se podrá disfrutar del sol. En principio mañana esperamos que la ligera calima que volvemos a tener hoy remita por completo. No hay que bajar la guardia porque volverá a aparecer calima durante el fin de semana. Las temperaturas mañana algo más cálidas que en la jornada de hoy, de todas formas la máxima en torno a unos 24 grados, viento alisio de nuevo. Mañana ya empezará a aparecer viento del este o del sureste en las zonas más altas y en las cumbres de las islas de mayor relieve, y en cuanto al estado del mar en la jornada de mañana, empeora el estado del mar en las costas abiertas al norte, irá aumentando la altura del oleaje a medida que avance la jornada y terminaremos el día con olas alcanzando o superando los 3 metros de altura en todo el litoral norte de las islas y también en el litoral oeste de La Palma, de Lanzarote y de la isla de Fuerteventura. Y nos vamos a despedir hoy con una imagen que compartían ayer con nosotros desde la isla de La Gomera, el municipio de Vallehermoso. Además, Vallehermoso, pues ayer se veía el cielo limpio azul y se veía al fondo el mar de nubes, que bueno, ayer estaba en torno a unos 600 metros de altitud, hoy está un poquito más alto. De cara al fin de semana bajará y de hecho podría casi desaparecer o bajar a menos de 200 metros el domingo por la mañana, que se podría ver una bruma en algunas zonas muy baja por ese cambio en las condiciones meteorológicas que esperamos de cara, sobre todo domingo y lunes, que volverá a entrar calima con toda probabilidad. Podría ser excesiva, muy notable, como la que tuvimos el pasado lunes, y va a haber un aumento muy significativo de las temperaturas si la predicción no cambia. Bueno, pues nada, otro fin de semana sin lavar el coche, porque si ven otra vez la calima... No, como sigamos acumulando calima, a ver, no, el coche va a estar marrón. No durará menos en esta ocasión, ¿no? Los dueños de los autolavados se van a enfadar con nosotros, pero yo no lo lavaría, ¿no? Bueno, Vicky, mañana más, Gracias. mañana nos comentas, nos recuerdas qué se espera para el fin de semana, ¿vale? Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Y nosotros vamos a conectar ya, terminando este programa, con Eva, porque estamos atentos a esa reunión del PEVOLCA.
Sí, atentos a la nueva reunión, la segunda del Comité Científico, está siendo ahora mismo y vamos a conocer el resultado de ellas, las declaraciones en esa rueda de prensa que darán ante los medios de comunicación a partir de las 12 del mediodía. Se produce tras los 1.400 movimientos sísmicos registrados desde el día 7 de febrero en Tenerife, unas señales sísmicas inusuales en el entorno del Teide, que fueron localizados a profundidades de entre 7 y 8 kilómetros. Los científicos niegan una erupción inminente, ni a corto ni a medio plazo, y apuntan que la isla ahora está mejor preparada que nunca, monitorizada con una vigilancia exhaustiva. Y estamos también muy pendientes hoy de la búsqueda de Airán Concepción en la isla de La Palma. Se lo hemos contado aquí en Buenos Días Canarias. Joven con autismo que se le perdió la pista este lunes en la isla. Se le ubicaba en el núcleo de Los Cancajos y se busca en estos momentos en varios barrancos de Santa Cruz de La Palma. Un caso de alta vulnerabilidad. May Navarro, hay que actuar con prudencia y cautela. Ese es el mensaje principal que ha querido transmitir la familia. Si alguna persona lo ve, por favor, que intente tratarlo con la mayor calma y con la mayor paciencia posible. Hay que destacar que la familia ha convocado una rueda de prensa a partir de las 11 de la mañana para dar todos los datos de esa búsqueda. Esta mañana se habían activado diferentes grupos de voluntarios que están haciendo pues esas bateadas por los diferentes barrancos de Santa Cruz de La Palma. Nosotros en la anterior conexión nos encontrábamos en la zona conocida como la Dehesa y nos hemos trasladado hasta ahora hasta el barrio de Beloco, los Altos de Santa Cruz de La Palma. Como les decía, se trata de un joven diagnosticado con autismo y altas capacidades. No se sabe nada de él desde el pasado lunes a las 6:30 de la tarde, cuando su móvil dio la última conexión, su ubicación en Los Cancajos. Desde ese día se ha estado buscando. Ayer veíamos cómo se realizaban esas labores de búsqueda tanto por tierra como por mar como por aire, donde están participando diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como también emergencias del Cabildo, Bomberos de La Palma y diferentes grupos de voluntarios. La última hora que podemos ofrecerles en estos momentos desde la isla de La Palma es que la familia dará una rueda de prensa a partir de las 11 de la mañana para conocer los datos de esas labores de búsqueda que se están realizando del joven Airán. Una rueda de prensa que podrán seguir ustedes en directo aquí en Televisión Canaria. Hablamos ahora de un apunte económico porque ha habido un récord de hipotecas, han aumentado en un 17,8% en 2025, es la cifra más alta de los últimos 16 años, más de 500.000 préstamos concedidos. Aumenta en todas las comunidades autónomas, en la que más en La Rioja, con un 35,3%, y en tercera posición está Canarias, con una cifra que supera el 29%. La disminución de los tipos de interés que rondaron el 2,8% es uno de los principales motivos. Terminamos, recuerden que a las 12 del mediodía les vamos a ofrecer en directo la rueda de prensa tras finalizar la reunión del Comité Científico del PEVOLCA, que por cierto anoche se producía un nuevo enjambre sísmico en la isla de Tenerife. Ha sido de muy poca intensidad, por eso no lo sentimos. Esperaremos a las 12 para conocer novedades y aprovechamos y le recordamos nuestro teléfono por si se quieren poner en contacto con nosotros, el 679-773-238, y si prefieren un correo electrónico, pues a oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Bueno, pues nosotros ya nos despedimos, terminamos este programa y hoy, esta mañana en concreto, nos marchamos mirando a la capital tinerfeña. Sí, porque a partir de las 11 de la mañana se va a celebrar una nueva edición de la Sardina Inclusiva en Santa Cruz de Tenerife. Vemos las imágenes, una cita carnavalera pensada para que todas las personas puedan participar y disfrutar en un entorno accesible y seguro. Eso hoy en Santa Cruz de Tenerife. Mañana nosotros, Pilar, nos marcharemos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros mañana este programa, un programa especial de Buenos Días Canarias, se traslada al escenario de Las Vegas en Las Palmas de Gran Canaria, porque les recordamos que por la noche se celebra la Gala Drag. Así que les esperamos de 8 a 11 de la mañana, mañana viernes, en directo en Buenos Días Canarias. Y mientras pueden seguir informados a través de nuestra web, redes sociales y el Telenoticias 1. Ya saben, mañana a las 8 tenemos una cita. Que pasen un buen día.